Muy buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a La Hora Vikinga. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Estamos en RC, la Radio Catalana de la Cultura y el Esport, con muchos temas y esta semana de verdad muy intensa, muy intensa. Bienvenidos a todos, benvinguts a tots y que tingueu bon dia. Bueno, pues ya saben ustedes que este es un programa abierto a todos y en especial a las pymes, a los autónomos y a los pensionistas, que tiene mucho que decir, sobre todo cuando vemos en las sesiones parlamentarias cómo son segregados y totalmente vitupeados, porque cuando vimos a Yolanda Díaz hablar de ciertas cosas parece que los autónomos somos unos marginados, aportando al país. Dan unas cifras que, si ustedes valoran esas cifras, cuando dividimos por el número de autónomos, es irrisorio esa cantidad de miles de millones que ganan los autónomos, que son 6.000 por empresa por pyme y 1.900 euros por autónomo, sin contar los 15.000 que cerraron durante el mes de julio y agosto, con lo cual no sé qué perversidad tiene este gobierno contra los autónomos. Bueno, aparte de estas cosas, hemos tenido una semana ciertamente accidentada, porque veíamos como una vuelta ciclista es totalmente boicoteada, quizás con algunos fundamentos sobre los derechos internacionales y derechos humanos, pero muchos se han apuntado a hacerse la foto y a estar en fiestas de adorno para conseguir subvenciones para el cine, porque se ponen un pañuelo que parece ser que les une a todos. Evidentemente que hay que luchar por los derechos humanos y evidentemente hay que proclamar libertades, pero hasta un cierto punto, porque realmente yo no creo que lo digan de verdad. Parece que es solamente para llenar fotos y titulares, igual que hace unas semanas salía una flotilla a combatir, a defender a los palestinos y no llegaron prácticamente a ningún sitio. Bueno, al final las fotos quedan muy bien. Greta habla de animalismo, de defender la naturaleza, que hay que defenderla, pero es que los mismos que la defienden son los mismos que la están destruyendo. Nos arrancan los árboles, nos dejan sin agua, nos dejan sin aceite y luego dicen que son ecologistas. Eso sí, comeremos placas solares algún día de estos, porque comida cada vez queda menos. Y evidentemente no podemos dejar de mencionar, como hace una semana empezamos la temporada y justo ese mismo día asesinaban a Charlie Kirk. Te podría gustar más o menos lo que dijera, te podría gustar más o menos cómo lo dijera, pero evidentemente creo que no hay nada justificado para arrebatar la vida a nadie. Creo que el camino es el diálogo y el respeto, pero bueno, parece ser que aquellos que propugnan el respeto y la libertad son aquellos que se toman la justicia por su mano y de respeto y libertad nada. Solo puedes vivir, solo puedes hablar siempre y cuando pienses exactamente igual que ellos. Bueno, en esa etapa final de la Vuelta a España, que al final se suspendió y que muchos viven como una gran victoria, pusieron en peligro a la vida de los ciclistas, tirándoles chinchetas, intentándoles agredir. De hecho, vimos alguna agresión de algún ciclista que intentaba pasar. Eso queda en un segundo plano en los telediarios, porque claro, evidentemente nuestro estimado presidente alienta a todo esto en pro de las libertades, ese falso progresismo que nos lleva a cosas bastante injustas y bastante inentendibles. Y bueno, y entre otras cosas, porque estamos transgiversando la historia. Amenábar nos hace una película donde Cervantes lo plantean sin ningún problema, porque no hay ningún problema, como un posible homosexual, no pasa nada. Aquí la libertad sexual estamos abiertos a todo. Pero fíjate que lo dice, creo, no sabe, creo, y además apunta entre comillas. Pues, por favor, si no lo sabe y lo apunta entre comillas, infórmese, documéntese y explique la historia realmente. Pero bueno, siempre la ficción puede ser un detalle para enriquecer. Habrá que saber y ver que la película, yo no la he visto. Al final construimos un futuro reescribiendo la historia y para eso hemos llegado los vikingos, para explicar verdades como puños. Y hoy lo digo yo porque no tenemos a nuestro amigo Joan Pau, que le mandamos un saludo. Y vamos a empezar este programa número 40 con estos vikingos y vikingas que tengo yo aquí. Bueno, pues sí, acaba de llevar nuestro amigo Ramon Soler. Hola, Ramon, bon dia. Bon dia, bona hora, com esteu, vikingos?
Molt bé, estupendos. Sí? Estupendos. Et veig molt trajejat avui, molt guapo. Bueno, como siempre. Molt elegante, molt bé, molt bé. Sí, escolta'm. de que algo... El Víctor no tenia la Pati aquí al costat, vull dir, això d'Emili... Fantàstic, Carai, no? què està passant avui, tu? Te estábamos esperando y había que arreglarse un poquito. Molt bé, bueno, escolta. Emilio Biciete, nuestro profesor Emilio Biciete, ¿cómo estás, Emilio? Muy buenas, vikingos, os echaba de menos. Sí, bueno, el otro día ya vimos unos cuantos, faltabas Exacto. tú por pasar por aquí después de la época estival. Luego te haré una pregunta un poquito maliciosa de cómo te has encontrado la economía del país después de volver. Venga, vamos. Fácil respuesta, jodida. Pati Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, nos hemos arreglado, porque cumplimos 40, 40 programas. Ah, vale, qué susto, Ah. pensaba que era tu cumpleaños. Claro, Dick, pero si somos del mismo año, ¿pero qué dices? Somos No, pero- del mismo año, somos del mismo año. Totalmente, totalmente. No. No, de todas formas, aquí, no sé si lo sabe la audiencia, pero ninguno pasamos de los 32. Ninguno. Ninguno. No, ninguno. Ninguno. Bueno, Juan Pau, quedamos que eran 35, pero ya está. Bueno, Ya está. Yo tengo 58, pero me autopercibo 27, o sea, ¿quién me va a decir lo contrario? Exacto. Sería una injusticia legal que no me dejaran Por autopercibir favor. como me dé la gana. Por favor. Pasa que yo a veces me autopercibo supermillonario y no tengo subvenciones para completar mis deseos. Mira qué cosas, ¿eh? Mira qué cosas. Yo Esto es prefiero injusto. autopercibirme como es paupérrima, discriminación. porque si no, Es me van a dar discriminación. por todos lados en Hacienda. Claro. Uy, la Hacienda. Claro. Uy, la Hacienda. Está apretando, Hemos tocado un tema está apretando los tornillos la Hacienda. Estamos llegando a un tema espinoso, Bueno. vamos a dejarlo. Bueno, Pati, vamos a dar cataclunga esta mañana. Cataclunga. Sí, señor. Hace días que no nos venía nuestro amigo Javier García. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Bueno, ¿Qué con tal, la, vikingos? con la pierna un poquito chungui, ¿eh? Las piernas. Las piernas, las dos. Sí, sí. Rotura febril en la derecha y tobillo roto en la izquierda. Pero el resto del cuerpo me funciona. Pero, en ti no te, Correctamente. pero no te han dicho que en los aviones por donde tienes que bajar es donde está la escalerilla. Ya lo sé, pero a veces quieres hacer las cosas más rápidas y bueno, funciona por como saltar. funciona. Claro. sí. el low cost, que ahora te cobran por la escalera. Exacto. Dice yo me la ahorro, que soy vikingo y salto. Claro que sí. Pero claro ya que estamos sí. aquí otra Le he vez. visto la mangala y digo, es un palo de golf. Digo, mira, ¿Sí? ha venido, sí, el palo. Pero no. Caramba. También sirve. Bueno. Hola, Daniel Boseler, ¿cómo está usted? Isidro, la vida es Maravillosa. maravillosa. A pesar de los pesares, empezamos este miércoles maravilloso, además con un súper invitado que ahora vas a presentar. Claro que sí. Otra persona absolutamente, yo te diría, extraordinaria, que va a dar pues un plus también cuantitativo en cuanto a sus comentarios, su experiencia y sobre todo el valor añadido a esta hora vikinga. Déjame que pongas una gotita y es, lamento muchísimo el fallecimiento de Robert Redford. Era un hombre Ay, que sí. siempre, que lo he sido durante toda la vida, que para mí representaba la calidad, el buen hacer, el buen gusto, el estilo, calidad en definitiva, ¿de acuerdo? Y nos ha dejado un hombre, la verdad, absolutamente extraordinario. ¿Sabías cuando había una película con él? Ibas a disfrutar. Era una película con gran contenido, de gran calidad. Y parece mentira que últimamente nos están dejando grandes personas. Y nada, postillaré simplemente que Ramón se nos ha cortado el pelo. Nos ha Ya lo dejado, he visto, que me ha mirado con nos ojos ha golosos. dejado, nos ha dejado D'Artagnan. Ahora es Valiant, hemos cambiado D'Artagnan por Valiant, pero estamos ahí. Venga. Terrorífico. Está camino a Hare Krishna. Sí, por ahí voy. Es que claro, pasan cada día por debajo de casa. Entonces, no sé si lo sabéis, claro, yo donde yo vivo, aparte de los pro Palestina que me pasan cada día, pero ya los de siempre eran los Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, pues nada, pues yo ya poco a poco me voy transformando y ya está. Y Claro. poco a poco voy a ir viniendo con cascabeles y demás y ya está. Muy bien, pues nada, oye. Además, hoy vengo muy Hare Krishna, además, vais ¿Sí? a flipar hoy. Sí. Bueno, yo tengo aquí algunos regalitos y algunas misivas para que no empieces el programa tan fuerte que voy a recibir algún paquete de esos que dan sorpresas. Y pues hoy se nos incorpora un amigo, un compañero, un gran profesional, un profesor de la Universidad de Políticas Públicas, Juan Carlos del Río Pin. Señor Juan Carlos, un placer tenerle a usted aquí. ¿Cómo Muy está buenos usted? días, muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Y siempre en la vida uno se estrena en algo. Pues hoy me toca estrenarme aquí. Ah, sí. Hombre, claro, es el primer día que vengo. Ah, bueno, pensaba que usted estrenaba en la radio. Digo, esto rápidamente. No, la radio no. Ya, pero ya me parecía a mí que vengo venía- estrenado. Ya me parecía pero, a mí que Pero este agradezco mucho la invitación, la oportunidad que me dais para manifestar una opinión, que no es ni más que una opinión, pero es una opinión tan válida como puede ser la opinión de un nefasto presidente del gobierno. Bueno, aquí estamos de una manera libre, nos expresamos como queremos, creo que nunca le hemos puesto limitaciones a nadie y tenemos gente de diferentes
opiniones que pueden hablar como quieran. Es más, repito, y lo seguiré diciendo en todos los programas, si ustedes quieren opinar, llevarnos la contraria, darnos la razón o expresar algún tema diferente, solo tienen que llamar, dentro de un rato les damos el teléfono, y solamente tienen que llamar y decirle, oiga, no estoy de acuerdo. De hecho, esta semana les vamos a agradecer enormemente al montón de muestras de afecto y de agradecimientos que me he tenido por algunos de los reels o por todos los reels que hemos publicado, donde pues se dice que hay que hablar claro, que hay que decir lo que decimos, y al final este no es nuestro programa, es el programa de todos, es el programa donde a veces decimos cosas que en otros sitios no se dicen. O sea que empezamos la mañana, chicos. ¿Vamos a dar cataclunga? Vamos. Pues venga, ¡Cataclunga! cataclunga. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchos temas, el tema está denso, pero realmente para si empezar a animar la mañana de manera divertida, antes de que a nuestra, ¿cómo le llamaríamos? Nuestra musa, nuestra inspiración, a nuestra Yolanda Díaz, antes de empezar a hablar de Yolanda Díaz. Sí. Lo que te ha tocado, chavala. Sí. No sabe lo que le ha caído con los vikingos. Pues la verdad es que, ¿habéis dado cuenta que esto es como buscando a Willy? En este caso estábamos buscando al hermano de Sánchez, estaba en la Moncloa. Estaba tributando Que en no Portugal. estaba muerto, que Bueno, estaba en la parranda, Moncloa. Que no no estaba estaba muerto, muerto. estaba en la Moncloa. Ay, fíjate. Oye, así para empezar la mañana, canta un poquito. Pero no solo afecta ¿Qué os a parece? Yolanda. ¿Os parece normal? ¿Qué os parece? Dentro de la normalidad política de este país es lo más normal ¿Sí? del mundo. Yo creo que al final, oye, vamos a todos a tomarnos el mismo ejemplo, ¿no? Del hermano del presidente del gobierno. No vamos a defraudar a Hacienda a todo el mundo. Yo animo a todo el mundo. Venga, todo el mundo a defraudar. Porque a lo mejor si defraudamos todos y quebramos el Estado en una semana, porque haciendo lo que hace este señor, habríamos quebrado el Estado en una semana. Entonces vamos a hacerlo todos. Ostras, Y ya cuidado, está. que esto es apología del defraude, ¿eh? Sí, no. Y al final, lo que yo quiero decir con esto es que si hiciésemos todos lo que hacen ellos, No queda para pues país. no, pues No ya queda está, para nos país. cargamos el país. No queda para país. Y un poco sí tengo ganas. Un poco sí. Sí. tengo ganas. Vámonos todos a la Moncloa, Daniel. Si te das cuenta, haces una similitud entre su propia declaración judicial y el hecho, vamos a llamar, anecdótico, de haber permanecido en Moncloa, pues eso, va a quedar en una anécdota. Yo pocas veces en mi vida he visto un ridículo tan espantoso en una declaración judicial donde al final sentí verdaderamente vergüenza ajena, de acuerdo, que una persona que no dejaba de ser un servidor público, al servicio, obviamente, de una administración pública, pudiera expresarse en esos términos. Yo creo que no es representativo del pueblo, de la sociedad civil, y creo que tenemos que dar un paso adelante. Lo voy diciendo a cada programa. La sociedad civil no pinta un bledo. Lo comentaba el otro día con el profesor del Río. Hoy la sociedad, no 10 millones, ni 15 ni 20, hoy el pueblo no puede ni tan siquiera promover un adelanto electoral. O sea, tenemos 3 años, el país paralizado porque no se puede aprobar presupuestos, estamos a las puertas de que estos presupuestos tampoco se van a aprobar, y el pueblo no puede adelantar las elecciones, ni tan siquiera hacer ese ejercicio de democracia participativa. Algo que me parece espantoso, es decir, que el pueblo no pueda tener una iniciativa simplemente para que el país avance y salga de una parálisis que solo responde a intereses partidistas, solo nos denota una cosa, que no pintamos absolutamente nada. Por eso cuando Yolanda Díaz decía el otro día, que yo digo, bueno, menos mal, después de 10 años que lo voy anunciando, que habla de la desconexión, de la fractura social entre la política y la sociedad, pero ¿cómo no va a estar la sociedad fraccionada si la sociedad ya se ha dado cuenta de que no pinta un bledo? Por eso estoy también insistiendo muchísimo. Y dejaré esta pregunta encima de la mesa. El artículo 1 de la Constitución española dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. La pregunta es, ¿eso realmente es así? ¿O la soberanía nacional reside en los partidos políticos, en la partitocracia? Es que no lo has Porque entonces hemos entendido. hecho aquí una función delegada que no estaba implícitamente puesta en ninguna parte. Si reside en el pueblo español, reside en el pueblo. No reside en la partitocracia ni en los partidos políticos. Por eso es muy importante que hoy la sociedad civil, más que adormecerse, más que mirar hacia otro lado, tiene que reaccionar. Es que ha llegado el momento de que reaccionemos, porque estamos viviendo una decadencia tan heavy en todos los aspectos que estamos haciendo aguas por todas partes, y es responsabilidad de todos. Siempre lo digo, no vamos a cambiar el mundo, pero nuestra parcela sí.
Y esa sí es nuestra responsabilidad. Bueno, esto después en la segunda parte, como tenemos de invitada especial a Remey Gómez, hemos planteado también el tema de la regeneración democrática, por lo tanto va muy ligado todo esto. Sí, Carlos, sí, ¿qué quieres apuntar? Sí, lo que dice Daniel, totalmente cierto. Mira, en políticas públicas siempre hay un actor que no pinta nada, que es un cero a la izquierda, que es la ciudadanía. No pintamos absolutamente nada. O sea, en la elaboración de políticas públicas siempre participan distintos actores. El fundamental es el gobierno, porque si no hay gobierno no hay políticas públicas. Pero ¿nos consultan algo a nosotros? Hacen lo que les da la gana. Y tienes que tragar. Es que, perdonad por la expresión, pero es que nos tratan por imbéciles. Y el problema es que yo creo que hay mucho imbécil. Pues que tragamos, no decimos nada. Cuando se nos plantea, por ejemplo, que nos queremos jubilar, ya suena por ahí, ¿no? A los 70 años. Algunos nos quejamos. ¿Pero dónde nos quejamos? En un bar, en una terracita, tomando una cerveza y unas olivas. En Francia, cuando se planteaba la posibilidad de jubilarte a los 65, quemaban las calles la gente. En España estamos dormidos. Hace falta alguien que nos despierte. Hace falta alguien que nos levante. Y ese no está ahora aquí. O sea, me refiero, no está en la política actual. Ningún partido político está ahora con argumentos suficientes para liderar un proyecto nuevo, que levante al país, que levante a la ciudadanía, que haga al ciudadano ser responsable de su vida y, por tanto, dirigir su vida, y que no me la dirijan desde la política. Vivimos en una sociedad encorsetada. Todo está dirigido por la política. No vamos a Eurovisión. ¿Por qué? Porque Eurovisión depende de las televisiones públicas. ¿Televisión pública de quién depende? Del gobierno. El fiscal general ya lo dijo en noviembre, hace ya unos años, el presidente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? Del presidente del gobierno. ¿Quién nombra al Tribunal Constitucional, que es donde al fin y al cabo todos los follones acaban? Los políticos, el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial. El resto son todos políticos. Nos marcan todas las directrices y aquí no hay responsabilidad política ninguna. La rendición de cuentas, ¿dónde está? Un político que malgasta se va de rositas. Hay que tocarle el bolsillo. Cuando ese político malgasta el dinero nuestro, de los oyentes, tiene que tener responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? La de su bolsillo, la de su patrimonio. Rendición de cuentas. Y lamentablemente lo que dice Daniel es cierto, nosotros no hacemos nada. Pero no hacemos nada también porque no queremos hacer nada, ¿eh? Somos una sociedad pasiva. Y por tanto, la culpa, la política, es un desastre. La señora Yolanda Díaz es un auténtico desastre. Luego, si quieres, podemos hablar de los 150.000 empleos que nos han cubierto el año pasado. Hablaremos. Que la oferta y la demanda está totalmente distorsionada. Y ahí Yolanda Díaz tiene mucha culpa. Pero es que tenemos un gobierno comunista. Y un gobierno comunista, pues es lo que tenemos. O sea, la libertad individual, yo me considero liberal pragmático, es un desastre. Es que esto es un desastre. Por lo tanto, esto es el momento actual que vivimos en la sociedad española por unos políticos nefastos. Permítame la expresión, y yo, como usted ha dicho, me gustaría tener libertad, ¿no?, para expresarme. Unos políticos totalmente inútiles. Bueno, esto es una constante en nuestro programa, que lo reivindicamos siempre, la falta de conocimiento de muchas cosas, pero usted decía algo muy importante, ¿de quién dependen las cosas? Dice, del gobierno. Yo ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿De quién depende el gobierno? Dependen de las decisiones y los intereses de nuestro presidente, que nos encontramos continuamente con problemas, con reivindicaciones familiares para esconder ciertas cosas, y parece que a veces los follones, vamos a llamarlo así, los follones son generados para esconder en plan trilero el problema. ¿Dónde está la bolita? Mira para un lado que te robaré la cartera por el otro. Sí, pero fíjate cómo los problemas consiguen desde el partidismo, desde las cuestiones ideológicas, desde la politización de los medios públicos sobre todo, y de todos los palmeros que le siguen, algo tan absolutamente básico, que yo creo que aquí el profesor Vicente nos lo va a poder decir de manera mucho más exhaustiva, pero en una sociedad globalizada como la nuestra, tan cambiante, que dices, hacer planes ahora 3 meses ya es muy complicado. ¿Cómo se te ocurre gobernar un país sin presupuestos? O sea, tendría que ser automático. O sea, la ley electoral recoger que si tú no provocas elecciones en 90 días, adelanto electoral. Punto y final. Porque no se puede gobernar un país sin... No puedes. Llevas 3 ejercicios. Y al cuarto te dice el presidente del gobierno en una entrevista que va a seguir gobernando sin presupuestos. O sea, nos hemos vuelto locos. O sea, es decir, justificar lo injustificable y poner el interés de un partido o incluso los suyos personales por encima del interés general. ¿De acuerdo? Tendríamos que estar todos en la calle
Hasta Felipe González, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo planteas gobernar un país sin presupuestos, sin destinar las partidas económicas a aquellas situaciones, a aquellos supuestos que son esenciales para que el barco avance? Pero es que el barco importa un bledo. Sí, sí. Entonces, por eso estamos batiendo récord en negativo, que ya hablaremos. Sí, Que sí, hoy vamos creo a que ello. habrá que hablar de manera sustantiva y con datos ya Pues de las venga. políticas de Yolanda Díaz. Y por qué Yolanda Díaz hoy en las encuestas tiene ese descalabro electoral. Porque cuando dice, le habéis dado una bofetada a esos 12,5 millones, ahora hablaremos de eso. Ahora vamos a hablar de esos que dices tú, que les has dado una bofetada. Sí, sí. Me parece que es al revés, pero entonces eso lo comentamos si quieres, más Bueno, tarde. sí, pero vamos pasando de una cosa a otra. Bueno, Emilio, después de las vacaciones, ¿cómo se ha encontrado usted la economía de este país? Así, Hombre, un de poco- manera introductoria Un para poco ir calentando. así trastabillada nos hemos encontrado. Agosto es un mes que se contrata mucha gente para atender el incremento del pico de servicios que hay, ¿no? El turismo. Pero bueno, pinta así un poco así convaleciente. No acabamos de arrancar, al igual que Europa, que tenemos grandes problemas para poder crecer y si no se crece, no hay dinero para gastar, a no ser que sea deuda. Y entonces, pues bueno, tenemos un problema porque Europa ya está empezando a levantar la mano. Francia fue el primer país, luego Alemania, en el que ya se escucha, ¿no?, de que el estado del bienestar, tal como lo conocemos a día de hoy, es inviable. Es inviable porque poco crecimiento, tenemos un pastel que repartir y pues se entra inmigración poco cualificada. La inmigración es necesaria eso es una obviedad, porque Europa es vieja, Europa tiene una tasa de reposición, una tasa de nacimientos inferior al 1,2, y eso significa que en 50 años seremos un país de viejos, un continente de viejos. Lo único que, claro, se está dando llegada a inmigración que no aporta riqueza, no aporta, sino que viene a subsidiarse. Y eso es un pastel. Imaginémonos una fiesta de cumpleaños que tenemos un pastel y tenemos el mismo pastel y lo tenemos que repartir cada vez en más pedazos. Eso es inviable y eso lo han empezado a levantar. Si bien nuestro gobierno a día de hoy todavía vive de espaldas a la realidad y dice que no, que incrementará el gasto, cumplirá con el incremento del PIB militar que tiene que hacer, porque se ha comprometido a ello, y que no va a recortar en gasto social. Bueno, que seguimos igual o peor. Bueno, en la segunda parte hablaremos Hablaremos. hablaremos de la inmigración porque realmente es un tema que tenemos que ir abordando, igual que abordaremos con Patti sobre el tema del Islam, porque hay muchas maneras de verlo, pero al final me parece que siempre es el mismo. Y hablando del estado del bienestar, creo que también tendríamos que hablar del Estado de Derecho, Javier García. Tenemos que hablar de cómo está el proceso de ese fiscal que lo tenemos sentado en el banquillo. Bueno, pues sí, efectivamente, la cosa, bueno, pues va acelerándose y la verdad yo entiendo que es una pena. En cuanto a la imputación que tiene el fiscal general del Estado, claro, es que esto es gravísimo en un país europeo, que tengamos esta situación. Por un lado, está claro que existe la presunción de inocencia y hasta que no tenga una condena firme, pues este señor pues tiene que gozar de esos derechos. Pero no olvidemos también que la Fiscalía General del Estado, el máximo representante, no deja de ser un cargo político. Hombre, como mínimo dimite. Como mínimo dimite, pero ya no por una cuestión jurídica, por una cuestión moral, por una cuestión ética, porque lo que estás haciendo es daño a este país, ¿vale? Y ello con independencia de la resolución final que haya en el proceso. Pero claro, hay una serie de bases que están imputando a la Fiscalía, que es el garante de la legalidad. Hombre, esto nos está destrozando a España. Yo creo que realmente es una pena. Luego, que a la apertura del año judicial, que bueno, que vaya el rey, que no vayan, o que no vayan otros partidos políticos, y que vaya el mismo fiscal general del Estado, bueno, el rey tiene que ir, es su obligación constitucional, ¿no? El que no tendría que haber asistido es el mismo, el propio fiscal general del Estado. Hombre, córtate un poco. De verdad, pasa un poquito más disimulado. De verdad que es una pena que lleguemos a esto, que de verdad que esto parece la España profunda de los años... Bueno, es que no creo ni que haya pasado... En la hace España muchos profunda, años. aunque, En democracia. en la España, No, es que esto- en la España profunda o la de España verdad. antigua, quizás aún quedaba algo de moral. Totalmente. Sí, yo creo que Ahora es- creo que no tenemos moral. Es más la España de Alfredo Landa. Totalmente. La de las películas, es Pero la de esa era Alfredo di- Landa. pero Es la de Alfredo totalmente. Pero Landa. esa era divertida, hombre. Esa era divertida, porque, hombre, Divertida y casi inocente. Pero si es Aquí lo- hay mucho culpable. Eso que acabas de decir, aquí no pasa nada. No Mira, pasa el presidente del gobierno nos nada. presenta un plan de vivienda que es el que presentó en 2013.
Exactamente lo mismo. Es que perdona que repita, nos trata por tontos. Es que No, nos trae lo mismo. Y luego nos presenta un plan de ayudas, 30.000 euros menores de 75 años a un tipo de vivienda, que es aquella de protección oficial permanente que tú puedes alquilar para luego comprar, que representa el 4% del parque de vivienda pública que hay, o de vivienda que hay en España. O sea, el 96% de vivienda en España no entra dentro de ese paquete de ayudas. Es que nos trata por tontos. Esto no va a solucionar absolutamente nada. Lo que ocurre, que con esto que dices y que decíais al principio del programa, es que los ciudadanos no hacen nada, es que los ciudadanos... Bueno, a ver, es que no olvidemos, claro, el ciudadano elige a sus representantes. Nuestros representantes, ¿quiénes son? Son los partidos políticos. ¿Y cómo eliges tú al partido político? Con tu voto. ¿Pero en virtud de qué? En virtud de lo que te prometen en las elecciones. Oiga, yo voy a hacer esto, lo otro. Es que nos engañan todos. No uno. Todos. Te da lo mismo la izquierda, la derecha, el de color verde que el de color azul. Claro, entonces el ciudadano también está machacado. Pero no hay tiene ninguna, opción. como bien dice el profesor del Río, No tiene opción. no hay ninguna acción de responsabilidad. Claro. Es decir, tú como autónomo, como pegues una patacada, no tan solo te linchan a nivel profesional, sino que sabes perfectamente que tienes tu patrimonio personal completamente afectado Estás muerto, a tu total. actividad laboral, que esto es un disparate, que esto es una de las cosas que tendremos que poner por delante. Pero Correcto. fíjate, al hilo que decías del tema delincuencia, yo hago una pregunta, que se la hago a toda nuestra audiencia. ¿Alguien conoce algún español que cuando viaja a Marruecos lo hayan atracado, le hayan robado, le haya pasado alguna qué cosa? va, ¿Alguien no, conoce? no, Yo no, pregunto, no, ¿eh? ¿Alguien de la mesa? ¿Alguien que se haya bajado al país vecino? Porque yo todas las personas, y las conozco a cientos, que han visitado Marruecos, Sí, sí. todos coinciden en lo mismo. Súper seguro. La Es, seguridad. vamos, Daniel, o sea, maravilloso, una seguridad increíble, Sí. puedes dejar las maletas en medio de cualquier... que Sí, sabes sí, sí. que te las vas a encontrar. Con lo cual, la pregunta es la siguiente. ¿No será que el problema lo tenemos con las leyes y no con la nacionalidad? Que este buenismo, este happy power, flower legal, ¿de acuerdo? Es lo que nos ha conducido, nos ha traducido a que tengamos a día de hoy un escenario de criminalidad que nos ha desbordado, que no es tanto la nacionalidad, si un problema de cómo hemos edificado nuestra legislación. Yo creo que aquí hay que renovar, ¿de acuerdo? Hay que rehabilitar todo el ordenamiento jurídico en el ámbito penal y comenzar a aplicar pues, un ordenamiento jurídico muchísimo más implacable, muchísimo más efectivo, muchísimo más pragmático, muchísimo más duro, con un único objetivo, que es la erradicación completa. Oye, yo quiero que cuando cualquiera de nosotros viaja, pues yo que sé, a Andorra, que se va a Viena, nadie tiene problemas de inseguridad. ¿Visteis las imágenes de la Guardia Urbana de Barcelona? Ese señor que iba con el coche, con el reloj. y le para la Sí, policía sí, y dice, sí, oiga, sí, perdone. Qué bien la Guardia Urbana. Sí. Diciendo, oiga, por favor, cierra la ventanilla, Claro. no ponga el coche porque es que le van a robar el reloj. Eso es una vergüenza. Tercermundista. Muy bien por la Guardia, pero muy bien por la policía. Con lo cual, no tenemos un problema ni con la policía ni con la ciudadanía. Tenemos un problema con las leyes. Y esto hay que decirlo de esta manera. Y hemos de decir que hasta aquí hemos llegado. Pero ¿a santo de que yo tengo que estar preocupado de que si mis hijos deambulan solos por la calle por aquí? ¿Que ese es el problema? ¿O que de Plaza Cataluña para abajo no vais a ninguna parte? Porque tenemos miedo. Que cuando a una persona le dices, aguántame el bolso a los críos cogen y se lo ponen en brazos para que no se lo roben. Esta es nuestra realidad. Y luego te viene aquí el político de turno y te dice, no, estos son sensaciones. ¿Pero qué narices van a ser sensaciones? Si tenemos prácticamente 200.000 actos delictivos aquí en la ciudad, que se están cargando el turismo. Si es que no se lo han cargado ya, porque el turismo de calidad ha dejado de venir a Barcelona por uno de los principales motivos, que es la inseguridad, que la tenemos latente en la ciudad. Si se han puesto grupos específicos de Guardia Urbana para proteger precisamente a los ciudadanos con el tema de los relojes. Sensaciones. Pero, Pongamos la radiografía, pongamos el marco, el eje de coordenadas bien claro. Esto no es un tema tanto de nacionalidad, que no lo es, sino es un tema de qué leyes estamos construyendo y qué objetivo deben cumplir. ¿De acuerdo? Y los pobres jueces que están desbordados. Juicios rápidos, a 18 meses. Tú imagínate, ¿qué crees? ¿Que eso los chorizos no lo saben? Claro, Si lo tienen clarísimo. Juicios rápidos que deberían estar ventilados, pues yo que sé, en días. Pues prácticamente entre 1 y 2 años, porque estamos absolutamente saturados con el tema judicial. Faltan el 50% de jueces para dar respuesta a todo el tsunami de conflictividad social que tenemos. Ahí sí. Y una justicia tardía, perdonad, No es justicia. no es justicia. Por eso siempre estoy hablando de que nosotros tenemos una democracia imperfecta porque nuestro sistema judicial no funciona. Y no funciona porque no tengamos unos jueces espectaculares que os puedo garantizar que los tenemos, que están hiperformados, hiperpreparados. Es que no dan abasto. Es Sí. que no dan abasto. Pero Con la lo cual justicia- necesitas... Cuidado. Son datos, ¿eh? La Unión Europea te dice que por número de habitantes necesitas tener el 50% más de jueces para igualarte a la media.
Pero Con ¿cómo cual, lo, va, venga. ¿cómo lo va a arreglar esto el Estado, Daniel? ¿Cómo dice que lo va a arreglar? Pues con unos jueces sustitutos recién salidos de la facultad, que no han tenido experiencia previa en el ejercicio del derecho y que van a ser, pues como mucha de la gente que sale de la facultad, gente joven, de izquierdas, porque es lo que les conviene y lo que quieren. Si es que al final cuando habláis de si tenemos mejores o peores leyes, escuchad, que yo tengo una protesta con 9 tíos cada puñetero día desde el junio de este año con cacerolas debajo de mi casa y todos los vecinos nos hemos quejado. Y para hacer cualquier tipo de manifestación en esta ciudad necesitas un permiso. Y estas personas, por defender lo que defienden, no necesitan ningún tipo de permiso. No tienen ningún límite sonoro, porque hacen una cacerolada bestial que molesta a todos los vecinos. Pero como son del color político que son, nadie les dice absolutamente nada. El problema de este país es que si tienes unas ciertas coordenadas, eres capaz de coaccionar incluso al Poder Judicial, a cualquier tipo de cuerpo del Estado. Si es que mucha gente de la policía, cuando hablamos en este programa, nos escriben y a mí personalmente me dicen: Ramón, defendednos porque no nos dejan actuar. Cuando entramos en cualquier tipo de problema, en callejero, de cualquier tipo, no nos dejan actuar. Tenemos las manos atadas. Y claro que hay reincidencia, si es que no podemos hacer nada. Entonces, en este país hay un sector de la población que no sé muy bien por qué, tiene una especie de protección moral, una áurea de santidad que les hace poder coaccionar a cualquier tipo de grupo o persona que quiera actuar de forma contraria. Y ya basta. Ya basta. La gente normal estamos hasta los... Estamos hartos. Y es momento de que cambie de bando esto, de decir, no, es que como estos que tienen la razón de absolutamente todo y son los adalides de la moral, están diciendo lo que dicen, los demás nos tenemos que callar. Se ha acabado esto. Y es un momento en el que la ciudadanía normal diga, oye, yo quiero un país ordenado, quiero un país en el que no tenga problemas del tercer mundo y donde pueda funcionar de forma más o menos normal. Es que se ha acabado esto. Pero la justicia tiene un problema serio de credibilidad, ¿eh? Cuando un juez se dice yo soy progresista o soy conservador, ya no eres juez. Ya está. Ya no eres juez. Se ha Eres un politizado, político claro. metido a juez. Y yo cuando escucho, pues el sector progresista, el sector conservador, digo, malo. Ya no hay justicia en este país. Es lo que decimos. Hemos vivido durante tantos años abrazados por unos partidos políticos que han cooptado toda la sociedad. Vivimos inmersos en un mundo, que es el nuestro, que es nuestra sociedad, la sociedad española, en donde todo está dirigido desde la política. Absolutamente todo. Evidentemente la justicia también. Hemos hablado de los autónomos. Como cometas un error, la que te cae encima es impresionante. Como el político comete un error, se ríe de nosotros. ¿Alguien ha dimitido con lo que ha pasado en Valencia con la Dana? Los fuegos forestales, ¿no? Lo que ha habido ahora en Castilla y León, ¿alguien ha dimitido? No pasa nada. El político no le ocurre nada. Lo puedes hacer absolutamente mal. No pasa nada. Cualquier empresario se equivoca a la hora de hacer la declaración de renta. Un pequeño detalle, cualquier ciudadano, y la que te cae encima. No. Entonces, esto hay que corregirlo. Esto no puede ser. Déjame que te ponga un ejemplo. ¿Os acordáis de la pandemia? El gobierno de la Generalitat de Cataluña, que hizo aquello de las ayudas a los autónomos, Sí. Sí. que dijo, los primeros 10.000 que lleguen son sí. los que cobran. Había ofetadas. Los otros, no. No dimitió nadie. Perdóname, Que si es que aquello, en aquello medio- se convirtió en el gran problema de la legislatura, del follón, que luego, lógicamente, hubo que rectificar todo eso. Pero es que eso se planteó. Pero es que en Eso medio lo- de la sí, pero, pandemia... Patricia, eso es lo que significa es el tratamiento que te dan. O sea, no pintamos nada. Nada. Porque para llegar a plantear una norma de esa naturaleza y esperar, como esperaban, que no pasara nada, que encima les aplaudieran, no sé si somos conscientes. Lo primero de... Esto es como decirle... Yo les puse entonces el ejemplo al revés. El ejemplo al revés. Digo, mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. En el Congreso, que sois 350, pues mira, los 3 primeros que lleguen, cobran. ¿Eh? Los otros 347, no. No ¿Qué se os parece Pero esto? si es que ya no es... ya- Lógicamente, cuando planteé Claro, esto, claro, ya. no se reían. Claro. No, No, la verdad pero es que es no que, se reían, no. es que esto del cómo nos tratan, cómo nos ven, os recuerdo que en medio de la pandemia, que se estaba muriendo una cantidad de gente tremenda, de gente mayor que se estaba muriendo, decidieron que era un momento fantástico para quitar las bonificaciones al impuesto de sucesiones. Eso quiere decir que hubo un montón de gente que, gracias a las bonificaciones, no hubiera pagado impuesto de sucesiones, y al quitarlas, hubo un montón de gente que tuvo que pagar impuesto de sucesiones por los pisos de sus padres que se estaban muriendo prematuramente porque no se estaba destinando el dinero que se tenía que destinar a las residencias de ancianos. Así es como nos ven.
Uy, espérate, que ahora se van a morir un montón de abuelitos, vamos a subir el impuesto de sucesiones. Como va a quedar muy feo que lo subamos, vamos a quitar una bonificación que en general la gente no se entera muy bien de lo que es. ¿Y cuánto nos cuesta esta clase política? Eso es lo que Porque, quisiera claro, saber yo. alguna vez pensamos que los que estamos aquí, los que nos están escuchando, estamos pagando unos ayuntamientos, su edificio, agua, luz, teléfono, gas, los concejales, los asesores, las personas que trabajan en el edificio, más las sociedades anónimas que puede tener el ayuntamiento. Luego tenemos en el caso de Cataluña, los consejos comarcales, edificio, agua, luz, gas, teléfono. Los consejeros, los asesores, algunos que incluso van con vehículo para allí, evidentemente vehículo pagado con el dinero público, ¿no? Luego tenemos también, en nuestro caso, las diputaciones, edificio, agua, luz, gas, diputados, asesores, coches. Luego tenemos también el Congreso de los Diputados, agua, luz. El área metropolitana. Tenemos también La AMB. el Senado, el área metropolitana, toda la institución de la Unión Europea. Esto sale de nuestros bolsillos, ¿eh? Sí, sí. Pero luego quejate hace que te falta, dicen, no, hace es que falta. es Y educación si encima salud. funcionase, yo digo, oiga, yo pago, ¿verdad? Pues yo exijo. Yo tengo derechos. Y lo que antes has hablado, la gente tiene que sentirse segura. Y tiene que garantizar la convivencia en las ciudades, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Los gobiernos. Oiga, yo pago mis impuestos, yo quiero seguridad, yo quiero tranquilidad, ¿no? Entonces, estamos pagando, no recibimos servicios, esto es absurdo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, veníamos hablando del fiscal y como vemos que todo está tan enmerdado, todo se conecta y al final... Está conectado. Todo está conectado. Está conectado, Sí, sí, sí. Sí, pero Daniel, y solo un apunte muy rápido. Yo no creo que sea tanto Uno, ¿eh? de la legislación que haya que modificar la legislación. Un país que está legislando continuamente no es un país que funcione correctamente. Si la legislación no es mala, tenemos un código penal que funciona, una ley de enjuiciamiento criminal que puede funcionar. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay que aplicarla. Los jueces la interpretan y aplican la ley, pero también dentro del marco que se puedan mover. Es que como la cantidad de hechos delictivos es tan grande en esta ciudad, llega un momento que no se puede mover. Los centros penitenciarios están al 120% de su capacidad máxima. Con tanta actuación delictiva, ¿y dónde los meto? No los puedo meter, pues salen a la calle. Y así era. Y en el COVID era así, es que no nos entraba ni uno. Pero es que por delitos graves, aquí, venga, ¿dónde lo metes? No, realmente es tremendo. Pero yo creo que es más la aplicación de la ley que una nueva legislación, que ya cada vez criminalizamos más las actuaciones y la penalidad es cada vez más alta. O sea, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Yo creo que iría un poquito por ese sentido, dime. Sí. No. pesar Estaba que diciendo no digo si tenías alguna cosa más que No, apuntar. adelante. Ese es un tema muy interesante, lo que Sí. acabas de decir, ¿eh? Sí, hombre, Porque tanto. las cárceles están repletas, no cabe más. Y aquí, y perdona, quizás lo que voy a plantear es duro, pero hay quien ya se lo está planteando en Europa. ¿eh? Es decir, oiga, nosotros en nuestras cárceles podemos acoger a los nuestros, pero los que no son nuestros, ¿por qué no llegamos a un acuerdo con ciertos países y que se los queden ellos? Totalmente. Y hacer el traslado en esas cárceles. Porque lo que aquí me cuesta una persona a la cárcel un año, allí pago 4 o 5. Y el trato que tienen aquí, las personas que están en la cárcel, no es el trato que tienen según qué país. Hombre, ni mucho menos. Porque aquí tienes televisión, aquí tienes deporte, aquí tienes... Piscina olímpica. Piscina, Sí, una sí. vez a la semana tus Biblioteca, asuntos, todo ¿eh? lo que quieras, lo cual está bien, porque Esto- son esto penas había que- privativas de libertad. Esto había nada que más. plantearlo. ¿eh? Sí, sí. De todas maneras, a mí, por ejemplo, el turismo, que nuestro petróleo, nosotros vivimos de nuestro motor principal, repito, el turismo. O sea, en Arabia será el petróleo, en Alemania serán los coches, pero nosotros vivimos del turismo. O sea, eso es intocable, tú eso no lo puedes tocar, con lo cual necesitas una máxima protección. A mí cuando dices que no hay que modificar la ley, sí, quitan. Mira, te voy a explicar cómo lo vas a modificar. Robo con fuerza a un turista son 10 años de prisión. Ya te digo yo que se lo va a pensar 2 veces alguien de tocar a un turista, de robar a un turista, de robar a un ciudadano. Que tú robas y no eres de aquí, carta de expulsión, carta de expulsión. Y si tú en 60 días, 60, 30 días no abandonas el país, si no hace falta que yo te lo pague. Si tú en 30, 60 días no has vuelto por el mismo conducto que has entrado, 10 años de prisión. Sí, pero Y ya Dani- te aseguro yo Vale. que las... No, déjame porque Sí. te lo voy a contrastar con datos, no con opiniones. Estados Unidos tiene una legislación absolutamente muchísimo más rígida que nosotros en cuanto a la delincuencia. Hoy en Estados Unidos se baten récord de baja criminalidad. Y Europa está batiendo récords de alta criminalidad. O sea, si tú miras las horquillas de ambos países,
ya que te comparo la Unión Europea con Estados Unidos, la delincuencia en Estados Unidos está en mínimos, a pesar de que tienen los problemas de Washington, en mínimos históricos. ¿Y Europa sabes cómo está? Está en máximos históricos, por la razón de la hiperregulación, ¿de acuerdo? Y el buenismo absolutamente buen rollista que nos hemos metido aquí con el rollo de los derechitos, y nuestra sociedad, nuestra gente, perdona la expresión, hecha una verdadera mierda. Con lo cual necesita reformular las leyes y sobre todo que sean implacables. Sí. O sea, hemos de levantar un muro de total contundencia, pero cuando digo total contundencia es total contundencia contra el delincuente. Sí, Daniel, pero no puedes imponer 10 años de prisión por un delito de robo cuando acaban de condenar ayer a los de la manada de Castelldefels por agresión sexual a 8 años. Es que no es proporcional. Ya no nos Fue una da conformidad, más el rango. Fue una conformidad. Sí, obviamente les pedían 98. Exacto, fue una Sí, conformidad, pero lo llevábamos en el les despacho. pedían Sí. 58, sí, entre 40 y 58 40, años. Sí, y es una barbaridad. Entonces, tiene que haber una correlación entre la penalidad. Entonces, no porque pongas 20 años más, entiendo yo que vayan a dejar de existir los robos. Es que tiene que haber otra solución. La tasa más baja de criminalidad de Nueva York fue con Giuliani, que se hizo cargo de la seguridad. ¿Y Él, cómo lo hizo? con tolerancia cero. Pues eso. Claro. Ya sabemos que funciona. La tolerancia cero es lo que mejor funciona. Totalmente. Y el buenismo nos conduce a la decadencia. Totalmente. Si ha pasado siempre. Totalmente. Si lo hemos visto en todo el mundo. En El perdonar, Salvador, y- y en El aquí hay un Salvador tema- con ¿No ves a Bukele. Bukele? Claro. Sí, y aquí hay un tema Sí, sí. importante que va relacionado con el empadronamiento. Cuando viene un inmigrante está obligado a empadronar. Bueno, si viene a tu municipio estás obligado a empadronarlo. ¿Por qué los ayuntamientos no pueden distribuir ese empadronamiento? No hay nada peor para la convivencia que los guetos. Si yo tengo un sector de mi ciudad donde sé que hay un colectivo social con problemas sociales, culturales y económicos, y a esa zona va todavía más colectivo con esas mismas características, estoy creando un gueto. Eso va a crear confrontación, eso va a crear problemas de convivencia, eso va a crear problemas de seguridad. Pero los ayuntamientos no pueden distribuir el empadronamiento. No puede decirte, oiga, mire, usted aquí no, porque voy a tener un problema social. Usted puede empadronarse en cualquier otro punto de la ciudad. Distribuyes, ¿no? Eso es un hecho importante, ¿no? Y otro factor, las multas por incivismo. Multas por incivismo, que hay tantísimas, es una cuestión administrativa. Tú, por ejemplo, cometes una infracción de tráfico, voy a renovar mi carnet de conducir y si no pago la multa no renuevo. Pues oiga, relacionemos las multas de incivismo a que cualquier ciudadano que quiera hacer cualquier tipo de gestión administrativa con el ayuntamiento no va a poder hacerla si no tiene pagadas esas multas. Estas son pequeñas cuestiones que mejorarían mucho la seguridad, que mejorarían mucho la convivencia en las ciudades. Y evidentemente, yo un vecino, que ni es ni vecino, una persona que está en la ciudad que me crea muchos problemas, que tenga la capacidad de quitarle el padrón, expulsarla de mi ciudad. No la quiero en mi ciudad. Sea inmigrante, como sea de Andalucía, como sea catalán, me da igual. Que en mi ciudad solo puede haber personas que cumplan la ley, cumplan las normas. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, pero decimos con un gobierno comunista que esto es totalmente inviable. Claro, del mismo modo que te digo que soy ultra contundente con los delitos, que haya violencia, etcétera, etcétera. A mí la cuestión esta del hachís, las plantitas y los geranios, esto habrá que plantearse la despenalización. La despenalización, es decir, el hachís, las plantitas, habrá que abrir un debate en esa dirección y saber si realmente esto es tributario de una sanción penal y que los recursos de la policía vayan destinados realmente a un nivel te diría, de organización criminal completamente distinto. Para mí es mucho más grave que vengan 3 tíos, le peguen una paliza, nos violen a una turista, te roben con fuerza, que un señor que tiene plantadas 25 plantitas. De verdad, los geranios. Con lo cual, Totalmente. tendremos que poner un poco la balanza, realmente dónde queremos poner el foco, ¿de acuerdo? Para erradicar los temas de delincuencia y abrir debates, ¿de acuerdo? Que respondan a una realidad social, ¿de acuerdo? Que creo que ese es otro melón que tendremos que abrir. Bueno, Sí, antes de irme a oírnos a la segunda parte, bueno, vamos a rematar porque llevamos un ratito intentando hablar de esto que tengo aquí. Luego, señor Bosel, no me diga, hemos hablado poco de Yolanda Díaz, ¿eh? Bueno, está todo conectado, ¿eh? Sí, está conectado, pero no me dejan de hacer el programa. Pero bueno, todo está todo conectado. Terrible, hoy no sé qué les han dado, ¿eh? Les han dado verborrea para No, es esa que ha guerra. venido Carlos del Río y los ha estimulado. Está librando. Yolanda se está librando hoy. Bueno, la pondremos para terminar el programa. Vale. Es nuestra musa, nuestra inspiración, nuestra mujer que nos da tanta emoción. Métele. Vamos allá. Le voy a hablar
de algo de lo que ustedes no hablan cuando hablan de los autónomos y de las pequeñas empresas en Cataluña y en España. Algo que parece que no les importan. Se publican por el Banco de España los márgenes empresariales, los beneficios. Y le voy a decir aquí algo claro, las empresas catalanas, pequeñas y autónomos y las grandes empresas en nuestro país están incrementando los beneficios desde hace ya años en España. Las pymes han incrementado sus beneficios en 20.000 millones de euros desde el año 2019. Las pymes han incrementado sus beneficios en 20.000 millones. ¿Sabéis cuánto es eso por pyme? 6.000 euros por pyme. La acojonante e increíble cantidad de 6.000 euros por pyme. Relajarse de ganar dinero, ¿eh? Los autónomos, señora Nogueras, han incrementado sus beneficios en 6.754 millones de euros. Mira, los autónomos, en 6.700 millones. Eso es un incremento de 1.900 euros por autónomo al año. Bueno, Es brutal. manejan los datos para recriminar, y cuando se dan cuenta que alguien sabe algo más que sumar, pues hacen la división y Exacto. Hay que darle- y aparece un dato que resulta que intentar ganar 1.900 euros más al año con el trabajo que eso supone es un crimen. Estamos en un país que estamos castigando la productividad. Estamos en un país que el dinero está castigado, pero luego ellos sí que es lo que se llevan, el dinero para su casa, para su bolsillo, para sus intereses, para sus subvenciones, para sus chiringuitos, porque eso no funciona sin dinero. Pero claro, tener dinero está mal. Está mal que lo tengas tú. Está mal que lo tengas tú. No está bien que lo tengamos los demás. Porque hay que repartirlo, como decía Correcto. nuestro grandísimo líder sindical. España es un país rico y hay que repartirlo. Pero serás... Comunista. Hay que, Comunista, hay ¿eh? que- Empieza por C, menos. empieza por C. Pero las mariscadas que te pegas... Y luego por A y por B. Bueno, y por de hecho, lo decía al principio del programa, Off the Records, pongan ustedes a Pepe Álvarez en la IA y verá que la propia IA le pone el adjetivo que le ponemos todos, que no lo voy a decir porque todo el mundo lo sabe. Come gambas. Pero es que, exacto. Entonces, o sea, está prohibido tener dinero si todo el mundo trabaja por dinero. Está claro. Para levantar las familias se hace falta dinero. Y además hace falta muchísimo más dinero porque cada vez nos quitan más. Entonces, Y gastan más. si nos lo ganamos, si nos los merecemos, además no hablan de que hay que subir el sueldo a los empleados. ¿Eh? ¿Cómo lo subes? Claro. Claro. Entonces, señor Boseler, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la Bastilla o tomamos el Parlamento o empezamos a cambiar gente? Yo creo que Porque- igualmente hay que agradecerle a Chocobollo porque este es un streamer muy muy bueno, Sí, que, sí. al que sigo muchísimo, que siempre le saca bastante los colores a estas estadísticas que sacan los políticos completamente interesadas, y que hay que decirlo alto y claro, estos políticos siempre están gobernando para su parroquia. Una parroquia terriblemente desinformada, y que lo único que quieren, recordadlo siempre, 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 este grupo de comunistoides, es quitarte a ti para vivir ellos mejor. No hay que olvidar que Pablo Iglesias no hace ni 2 años estaba hablando pestes de la educación privada, y ahora se sabe que lleva a sus hijos a uno de los mejores colegios de Madrid. No hay que olvidar que este tipo de personas te quieren quitar a ti lo que tú tienes para vivir mejor ellos. Que se quiten de la cabeza aquellas personas que piensan que el comunista lo que quiere es que tú vivas mejor. No, en absoluto. Lo que quiere es que tú seas un esclavo del Estado y él representar al esclavo para ser tu gobernante total y absoluto. Por tanto, recordemos que esta chica, esta persona, de acuerdo, que de comunista no tiene absolutamente nada porque va a las mejores peluquerías, de las mejores tiendas, e incluso se dejó sin pagar, me acuerdo una vez que fue a una feria, ¿verdad?, de moda, le cogió a una chica una joya y ni se la pagó, Estas personas son personas que tienen una moral completamente destruida y que lo único que quieren es empobrecer a los que generan riqueza para ellos sí, liberarse de lo que para ellos es, ¿no?, el yugo de la pobreza, ¿eh? Y ser luego más ricos que tú. Luego la fiesta siempre la paga alguien.
¿Dónde vivía Pablo Iglesias? Sí, claro. Una persona que venía del pueblo, que venía de un barrio marginal y tal, pero cuando llegó al gobierno lo primero que hizo un casoplón impresionante con piscinas, césped y persona que le cortaba las hierbas. No, pero son gente que aplica, que Comunismo, explica esto una es el cosa y comunismo. hace otra. Te dice que no tengas hijos Claro. y ellos tienen 3, Y- por y ejemplo. perdona, te dicen y- que vivas en un Claro. barrio, Claro. que lleves a tu hijo a un colegio público Claro. y ellos lo llevan a un Claro. privado y así podríamos estarnos todo el día. Y para tener trabajadores tiene que haber empresa, ¿eh? Pues si no hay empresa no hay trabajadores. Y si no hay ingresos, ¿de qué comen todos estos inútiles políticos? Porque a quién les tiene que pagar esos salarios, esos sueldos, esos asesores. Si no hay empresa, no hay riqueza de país, no hay riqueza como sociedad, no hay riqueza como ciudadano. Recordemos que el 43% de empresas no ha podido contratar a nadie el año pasado, ¿eh? Y lo decía Emilio antes, es una falta de cualificación profesional. Si me permitís, a mí siempre me gusta sostenerme en datos, en realidades tangibles. El 70% o prácticamente el 70% del empleo de este país lo representan las familias de las pymes y los autónomos. Y repito, las familias de las pymes, ¿de acuerdo? Si nos vamos y nos dirigimos a cualquiera de esas personas que trabajan en esas familias de las pymes y les preguntas qué hay que mejorar, te puedo garantizar que el 99% te van a decir el salario. Necesito cobrar más dinero para hacer frente a esta realidad que se nos come con la inflación. Por eso cuando Yolanda Díaz dice que le estás dando una bofetada a 12 millones y medio de trabajadores, ¿pero a cuáles? Pero si las familias de las pymes y los autónomos representan el 70% del trabajo en este país, y tú, Yolanda Díaz, los datos me dicen que has batido récord en absentismo laboral, récord de bajas laborales. En tu periodo ha habido récord absoluto de cierres de empresa. Estás a la cola de la Unión Europea. Las encuestas dicen que estás ante un descalabro total en tu partido. Con lo cual, yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que tú estás planteando. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Sería el pleno empleo y dar riqueza. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues hacer crecer nuestras pymes y nuestros autónomos. ¿Cuánto las tenemos que hacer crecer? Un 50%. Si conseguimos el objetivo de hacer crecer esas dos herramientas, el 50%, este país lo pones en pleno empleo. En pleno empleo. Entonces, bien, ¿qué necesitamos para que eso suceda? Lo primero de todo, un nuevo hábitat legislativo, pero completo, una rehabilitación completa de todo el ordenamiento jurídico, separando los patrimonios, permitiendo que las pymes puedan contratar, obviamente, a personas irregulares, que eso no es dar papeles, es otra cosa. Un nuevo régimen fiscal, un nuevo régimen laboral, o sea, es decir, un nuevo hábitat donde el pequeño se pueda hacer grande. Al final, si conseguimos ese objetivo que nos pone a la vanguardia de las economías de la Unión Europea, el pilar, ¿cuál será? Mejorar los salarios. Porque si la pyme se hace muchísimo más grande, como es muchísimo más sólida, te puedo garantizar, no tan solo va a contratar a más gente, sino que los salarios obviamente estarán entre 3 o 5 puntos por encima de la inflación con carácter interanual. Eso sería la rehostia. Y 2, interconectado totalmente con el empleo, la vivienda. La vivienda para nosotros es completamente dramático, no solo por el carácter residencial, lo que implica si no hay vivienda no hay natalidad. Hay que saber ya la sociedad que tenga bien claro que los problemas de natalidad están totalmente vinculados con la falta de vivienda. Y 2, el desastre absoluto de este gobierno en la promoción de vivienda. Lo único que han hecho es intervencionismo, control, intervencionismo, control. ¿A qué ha abocado eso? A un completo fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Teniendo en cuenta el drama social que tenemos por delante. Es desafectar. El sector de la vivienda le hace quitar todo el control público y pasarlo de nuevo a esta palabra mágica que se llama, que tanto daño les hace, que le llaman el sector privado. Es acojonante el nombre que nos han puesto, Isidro. Sector privado. Tú imagínate, al verdulero, al carnicero, al taxista, al abogado, nos llaman el sector. Es acojonante la etiqueta que nos ponen. Ellos son el sector público, que no hay ningún sector público. Serás función pública, pero no sector. ¿Qué narices va a haber un sector? Pero nosotros nos etiquetan como si estuviéramos allí en Marte. El sector privado, que coño, que somos el pueblo, que tira del carro, que son los miles y millones de barcos vikingos que cada día salen a remar como bestias y nos etiquetan de esa manera. Lo digo para que no perdamos de vista esa connotación. Entonces, cuando tú limitas el acceso a la vivienda y yo comienzo a crecer y te digo, mira, me voy a localizar ahora en este municipio. Venga, vamos a buscar, si no hay. Venga, vamos a traer un organismo de lo que sea, vamos a montar un super... Pero si, ¿y dónde van a vivir si no hay?
Con lo cual la vivienda no solo tiene un efecto residencial, sino que tiene un efecto directo con el crecimiento empresarial, con el activismo empresarial. Es decir, si tú no tienes dónde vivir, tú no puedes crecer ni puedes localizar empresas, y ya mucho menos organismos de la Unión Europea, que nos sentimos totalmente europeos, pero ¿qué organismo europeo tenemos aquí? Acordaos de la Agencia Europea del Medicamento, que se tenía que instalar en Barcelona, uno de los principales motivos por los cuales no se podía ubicar esta superestructura, que nos hubiera dado un potencial bestial. Esta, como cualquier otra, es que tú no tienes vivienda. Y en vez de coger y decir, oye, pues mira, lo hemos hecho mal, no, lo que han hecho es todavía más intervencionismo. Es decir, ahora te voy a regular los precios del alquiler, ahora voy a ir con el sistema de, sobre todo, cargar más carga impositiva a los que promueven vivienda y a perseguir, obviamente, a determinados promotores. Por tanto, la solución pasa por qué. Vamos a dar la solución, hablemos tanto del problema, sino háblame de la solución. Se llama desafectar. Desafectar, Isidro. Eso significa que todo el control público pasa ahora al sector privado. Es decir, que esa autorización que me tenía que dar el ayuntamiento para que yo pudiera hacer pisos, ahora me la va a dar el Colegio de Arquitectos. ¿En qué plazo? En 24 horas. Se ha acabado la burocracia en este país. El ayuntamiento solo va a servir, los técnicos municipales, para hacer una labor de supervisión de lo que está haciendo el arquitecto, el que está pagando, el que cobra por su proyecto, ¿de acuerdo? Que eso corresponde a la realidad. No sabe más el arquitecto municipal que el arquitecto de la vida real. Saben lo mismo. Y por lo tanto, la única labor que sea de fiscalización. Liberalizar suelo, eliminar burocracia y, sobre todo, y otro dato que hemos de poner encima de la mesa, financiación. Los bancos han de abrir la veda para que, evidentemente, los promotores puedan hacer vivienda y hacer construcción de vivienda masiva. Cuando digo masiva, bien pongo el número, que son 3 millones de vivienda, a un plan a 10 años, porque se necesitan 3 millones de vivienda. Una vez tú tienes exceso de oferta, no como tienes ahora, que es una crisis de oferta, hoy estamos viviendo no va a haber ninguna burbuja inmobiliaria, que la gente lo sepa, tienes una crisis de oferta. Tú has de pasar de crisis de oferta, ¿de acuerdo?, a un exceso de oferta. ¿Con eso qué provocas? Un abaratamiento de todos los precios. Si tienes muchos más pisos de los que tienes que alquilar, Isidro, ¿cuál es la realidad? Que el precio te baja, y te baja de manera notoria, con lo cual permites que todo te funcione, que todo te respire, que la gente tenga acceso a la vivienda. Y vivienda de propiedad, ¿eh? Que nadie me venga con el rollito del tema del alquiler o el alquiler. Viviendas de propiedad. Yo quiero que la gente tenga una vivienda de propiedad, porque es la mejor manera de garantizar su futuro como pensionista. El futuro, al final, la redistribución de la riqueza pasa porque cada una de las personas, cada uno de nosotros, tenga una vivienda en propiedad. De esto va el rollo este. Y sobre todo la transformación de las familias de las pymes y los autónomos pasa, sin lugar a dudas, por una rehabilitación, una remodelación completa de nuestro hábitat, de nuestra legislación, de nuestro ordenamiento jurídico, y crear todo para que el pequeño se nos haga grande. Ahí tienes la vaca, de verdad, que hará poner este país a pleno rendimiento. Yo os pido que cuando oigáis a un político en Madrid que diga vamos a construir tantas viviendas de protección oficial, decir me trata por imbécil. Total. Porque el número de viviendas de protección oficial, la competencia la tienen las comunidades autónomas, no el gobierno central. Por lo tanto, este hombre me está tratando por imbécil, que es lo que nos hacen, como tú has dicho, todos los partidos políticos actuales. Absolutamente todos. Aquí no se libra ninguno. Bueno, pues con estas reflexiones y sabiendo que la vivienda nos da seguridad, nos da estabilidad y protege a las familias y a las personas, que parece ser que es lo que no quiere este establishment, que nos quiere indefensos, desvalidos, desprotegidos y sin dinero, porque el dinero está prohibido tenerlo, ellos sí. Cuidado que se viene la moneda digital, la facturación digital, la responsabilidad digital, porque aquí todo el mundo habla de cosas digitales, pues las responsabilidades hablan poco. Pues nos vamos un momentito, nos vamos 30 segundos, un minuto como máximo, y volvemos en unos momentos. Saben que están escuchando La Hora Vikinga en el 106.9 de la FM.
Bueno, pues seguimos aquí en RCE, en el 106.9 de la FM, en la hora vikinga. Y bueno, renovamos a los contertulios y contertulias que teníamos en la primera parte, pero recibimos a una nueva vikinga. De momento, una vikinga invitada que esperamos que le guste estar aquí con nosotros. Hola, Remei Gómez, com estàs? Hola, bon dia. Bon dia, com estàs? Encantada d'estar amb vosaltres aquí i també crec que revolucionaré una mica també Sí? tot el que imaginés. Sí, sí. Vienes con el hacha vikinga preparada. Com una vikinga. Molt bé, doncs benvinguda. Remei Molt Gómez bé. es una empresaria, Sí. tiene una empresa que se dedica al tratamiento de datos, un data center. És un contact És center. contact center, bueno, És una hay servicio, empresa va. familiar, fa 20 anys, ara el 2026 farà 20 anys que la tinc. Ja estic en el procés d'una miqueta del relleu generacional i sí, i perquè vull viure una mica millor, no? Ja estic traspassant responsabilitats a la família, ho estan fent molt bé, estic molt orgullosa i l'empresa, pues bueno, va tirant a pesar de Yolanda Díaz. Bueno, a pesar del gobierno que está prohibido ganar dinero. Pues nada, seguimos aquí con Remei, nuestra nueva vikinga, con Pati Rodríguez, con Juan Carlos del Río, con Javier García, Daniel Boseler, Emilio Bisuete y nuestro compañero y estimado Ramón Solé, que le he dicho, quédate porque quedan muchas cosas que tratar. Bueno, antes de seguir, me gustaría, ya que nos hablan de nuestra moral y de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal estos gobernantes, que algunos se presentan casi hasta indecentes, es que venga con el motivo de las manifestaciones y todo el tema, el revuelo que ha ocasionado el Free Palestine, que evidentemente tenemos que abogar por la paz, como decíamos la semana pasada, y por los derechos humanos, porque la carnicería que están haciendo en Gaza, pues la verdad, no debería ser. Pero hay otras carnicerías en el mundo de las cuales no estamos diciendo nada, porque estamos matando cristianos en muchos sitios y nadie dice nada. También podría ser una causa para hacerse una buena foto. África no importa a nadie. Bueno, y entonces, claro, pues nos encontramos pues que de repente aparece gente en la foto y llega el señor Otegi, Arnaldo Otegi, exmiembro de una banda terrorista, y nos viene a decir, este señor, a moralizar y a hablar de los derechos humanos. Señor Otegi, yo supongo que se está resertando a la sociedad y la política es la política y las guerras son las guerras y hay daños colaterales, pero precisamente usted representa ese grupo de políticos que no practica lo que dice. Sus fundamentos morales y éticos no representan lo que después reclama para otros. Y no coincide una cosa con la otra porque precisamente tiene sus intereses particulares y espero que algún día pida perdón por todo lo que hizo, porque no lo ha hecho nunca. Seguramente aquello una guerra, porque decían que era una guerra de España con el País Vasco, ¿no? Pero habría que ver cómo se fundó esa organización terrorista, quién la fundó, por qué se fundó, qué objetivos políticos habían detrás, porque creo que al final todos han sido culpables de esa aberración. Y usted, no usted, porque usted no está sentenciado por eso, pero sus compañeros sí, con delitos de sangre. No me venga usted a contar nada sobre los derechos humanos y sobre traspasar líneas rojas, porque ustedes la traspasaron en su día y la línea roja era la línea de sangre. O sea que lamento si no le gusta, pero esto es lo que hay. Señores, nos hemos puesto trascendentales, pero el país a veces necesita un mazazo. Y hoy lo damos aquí, para todos aquellos que no predican con el ejemplo. Necesitamos un país que esté liderado por personas decentes y que prediquen con el ejemplo. Señores, se han quedado mudos, ¿eh? No, falta una regeneración democrática política, pero vamos, urgente. Urgente. Pues, hemos llegado a niveles que son inaceptables y además la ciudadanía ha desconectado. Y eso es muy peligroso. Bueno, pues de eso hablaremos, pero Ramón, estos días con lo de las manifestaciones de Palestina estamos poniendo en peligro muchas cosas, ¿no? Dejar de ir a certámenes, que podemos dejar de ir, ¿por qué no? Porque al final pues hay cosas que tampoco son tan trascendentales, ir a Eurovisión, tal, ¿no? Pues ya nos están pidiendo también que tampoco vayamos al Mundial de Fútbol, cosa que no me la creo. No. Porque porque además se va a hacer en Marruecos, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo Que le van a si- quitar el Mundial a Marruecos? ¿Cómo le van a quitar el Mundial a Marruecos? Yo creo que sí. Con lo que le estamos dando, si le estamos dando la vida a Marruecos, le estamos dando subvenciones, le estamos dando, creo que ya llevamos más de 2.000 millones, más otros regalos, ¿no? Además les damos también coches de policía nuevos y les damos cosas. Nosotros vamos con las tartanas y nosotros regalamos coches nuevos a los demás.
Bueno, estamos pagando ¿Qué quieres que le diga? Estamos pagando y subvencionando al invasor. Yo creo, bueno, mira, más allá de esto, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí ya esta izquierda me está dando miedo. Yo el hecho de ver a Ione Belarra y Irene Montero completamente desquiciadas, y toda esta gente que son los famosos Antifa, que de Antifa no tienen nada, que son todos unos fascistas terroríficos, convirtiendo un acto deportivo en una especie de... No lo sé. De Noche de los Cristales Rotos a mí me parece algo demencial. El hecho de tirar chinchetas para que unos ciclistas que van a 80 por hora o 90 por hora se peguen tremendo ostión, perdón por la balada, pero es así, y puedan incluso tener pues serios problemas de salud. Luego el ver que la entrega de premios se tiene que dar pues a oscuras detrás de un camión. O sea, es un estado de pena tan grande luego ver al ministro Marlaska lo primero que dice que es, bueno, es que se está cometiendo un genocidio, en lugar de decir, oye, que es que han salido, ¿cuántos policías eran? ¿20 policías? Que los han zurrado y no han podido hacer absolutamente nada. Es que llega un punto en el que la izquierda se ha comido tantísimo a la ciudadanía misma, el hecho de que podamos asistir a un evento deportivo. Hay que recordar que es un evento deportivo, la Vuelta Ciclista España, a la que van familias. Y veía imágenes de niños con sus padres y tal, pues corriendo, porque tenían aquellos energúmenos que tienen dentro un odio que no... Eso sí que son odiadores profesionales. Tienen dentro un odio que no les cabe ni en el pecho, ni en la cabeza, ni en ningún sitio, que necesitan reventarlo todo, porque seguramente tienen traumas que llevan de casa. Pero señor, a mí su trauma que llega de casa me importa un bledo. O sea, usted puede, si tiene algún trauma, usted va al psicólogo, se arregla y luego se inserta en la sociedad, pero no se dedique a destrozarnos a los demás la vida normal. Y luego el problema grave que tenemos es que el político medio se dedica a instrumentalizar, sobre todo los del PSOE y los que están en el gobierno, instrumentalizar este tipo de causas para que no se hable de lo terrorífico de su gestión. Es decir, van a coger luchas externas de otros sitios, que no está mal el hablar de otros sitios, me parece genial, pero para tapar sus vergüenzas. Y hay que decirlo alto y claro, no nos distraen. Seguimos viendo que van desnudos. Por mucho que señalen las vergüenzas de otro sitio, seguimos viendo que el rey va desnudo. Y no solo que el rey va desnudo, sino que toda su corte son una panda de ladrones y criminales. Es un teatro. Bueno, vivimos en un circo. Esto es un teatro. O sea, ¿por qué ahora, la guerra de Israel ya lleva unos cuantos años, ahora por qué se habla tanto de esto? Pues porque no hablamos de que hace unos días la mujer del presidente del gobierno ha ido ante el juez. De esto no hemos hablado. No hablamos de que ahora se va a investigar al presidente del gobierno el papel que ha tenido por el tema de Europa. De esto no estamos hablando. Esto es una cortina de humo. Pero no solamente al Partido Socialista, es que el Partido Popular también le interesa. Bueno, la política, es que son todos iguales, porque no hablamos de la Dana. Totalmente. No hablamos de la negligencia de los incendios que ha habido en España. No hablamos de esas cosas. Bueno, negligencia. Sí, negligencia. Negligencia porque cuando tú sabes qué va a pasar, cuando están diciendo que tenemos olas de calor, que ya hablamos de un tipo de incendios que no son los incendios normales, que crean su propio clima interno, que es imposible apagarlos porque cuando tú sueltas el agua desde arriba ya no llega el agua al suelo porque se evapora. No. Señores, ¿dónde está la solución? Prevención, limpiar los bosques. Y perdona que enlace, si tenemos gente en la cárcel, oye, menos televisión y a limpiar los bosques. Correcto. Sé positivo para esta sociedad. Y tanto. ¿De acuerdo? Porque cuando sales de la cárcel, ¿verdad que vas a cobrar una subvención y tal? A limpiar bosques. Pero fijaros qué tipo de personas están defendiendo esto. Porque esa izquierda, yo llamo falso progresista, porque progresar no progresamos, gente en la universidad, y parece aparentemente culta, dicen cosas como esto. A ver, yo siempre he estado en contra de la lucha armada en todos los sentidos, pero sí que es verdad que en este contexto defiendo que Palestina tenga un grupo terrorista que lo defienda. Al igual que y perdón por la declaración que voy a hacer, al igual que en su día en España surgió la ETA. Simplemente son gente que está defendiendo su territorio y sus casas. La verdad es que no me opongo a lo que has dicho, a jamás. O sea, venga, vámonos. Bueno, es apología del terrorismo, Claro, es apología del terrorismo. Esto sí que es delito. Esto es un delito. Y lo que hay que hacer es denunciar a esa persona que no sé quién será. Bueno, pues una persona que estaba ahí en la universidad y le hicieron una entrevista. Bueno, será un ciudadano normal y corriente, no será un profesor universitario. No, pero, bueno, que también los hay, que también los hay. Que también los ¿sí? hay. O cosas como esta, que también podríamos decir que es apología de la violencia.
¿Qué opinas de Santiago Abascal? Pues mira, les ponías en fila a él, a Ayuso, al Putin, al Trump, así, todos de golpe, y que alguien les hiciera ¡pum!, un francotirador y todas las cabezas voladas. Y mira, escoria menos en el mundo. ¿Por qué? O sea, Bueno, así tenemos lo que ha pasado con Claro, Charlie Kirk, de lo correcto. cual no hemos Claro, hablado. claro. Es Qué decir, fuerte. llega un punto en el que la izquierda ha llegado a un límite en el que no son capaces de debatir porque se han quedado sin argumentario, porque son incapaces de defender teorías que nunca fueron defendibles porque al final son parte de una ideología, y que cuando sale una persona como Charlie a debatirles desde un punto de vista, sí, conservador y cristiano, muy bien, pero tiene las ideas bien estudiadas, ellos dicen, no, es que eres generador de odio. Y él les pregunta, ¿por qué? Y no pueden responderle, porque no es generador de odio. Charlie Kirk era generador de frustración por parte de toda una generación que ha crecido con una ideología implantada que no son capaces ellos mismos ni de comprender, si no son capaces ni de defender o definir lo que es una mujer. Se habían llegado a un punto de incongruencia completa con su propia identidad social, que cuando este chaval les hacía de espejo, ellos mismos han llegado a un punto de obsolescencia puramente generacional, que han dicho, a este tío o nos lo cargamos o no sabemos cómo justificarnos. Y es terrorífico y abominable la ola que ha habido de chavales jóvenes celebrando la muerte de este chico. Pero qué puñetas os pasa en la cabeza. Estáis enfermos. Estáis enfermos. Un chaval que nunca impuso nada, que iba a debatir. Oye, pues si sabes más que él y tiene más información que él, sale a debatir con él y prove him wrong, como dicen en inglés. Demuestra que está equivocado. Pero esto es terrorífico. Y fijaos que estamos volviendo a la violencia política de los años 60. Cuando en los años 60 le tocaba a Martin Luther King o a Malcolm X, ¿de acuerdo? La gente salía, protestaba, y ahora que está pasando en el, entre comillas, en el otro lado, y la gente no se da cuenta que la intolerancia ha cambiado de bando, que nunca ha cambiado de bando, porque los intolerantes siempre son intolerantes independientemente de en qué sector político se encuentren. Pues ya veis que las cosas cuando pasan al otro lado se permiten y cuando pasan al contrario no se permite. Entonces esto no es justicia, no es igualdad y son muchos intereses. Y no te olvides de la imagen internacional que hemos dado. Bueno, Isidro, terrible. Patética. Que de hecho parece que no vayamos a hablar, Terrible. pero parecemos Pero- un país de pandereta. Una vergüenza. Que de verdad, vergüenza ajena a lo que deben pensar de nosotros. Sí. Y fíjate ya el propio organismo internacional ya poniendo en duda de que España pueda liderar algún acontecimiento internacional teniendo en cuenta lo que pasa aquí. Es decir, diciendo un país como el nuestro, que lidera yo no sé cuántos deportes, que estamos a la vanguardia de todo, este tipo de espectáculos, que además originados por la política, ponen a la sociedad civil de nuevo, al pueblo, a los pies de los caballos, que no nos lo merecemos, hombre, sí, de verdad. No. Esta imagen, además, el apagón, que nunca me olvidaré llegar a Estados Unidos y lo primero que me pregunta el del coche del alquiler, oye, ¿se os ha parado el país? Imagínate. O sea, no teníais nada, ¿no? No había nada de nada. No, si no podías llamar ni a la policía o a los bomberos, que se había quedado la gente No iba atrapada en los nada. ascensores. Estábamos en esa realidad. Se nos han acabado las pilas. Bueno, y el inútil de Puente, ¿Eh? que sabrá mucho de TikTok, pero no tiene puñetera idea de cómo gestionar las líneas férreas Pero en este la país. pregunta es, ¿se ha subido alguna vez a un tren? Es que el problema es que tenemos políticos totalmente inútiles. Yo comencé diciendo tenemos una clase política inútil y acabaré este programa diciendo tenemos una clase política sobre inútil. Bueno, antes de pasar a un tema trascendental, porque ya hace días que tenemos que hablar de la inmigración, del islamismo y sobre todo de esa regeneración democrática que es tan necesaria, ¿no? Y de esa sociedad civil a la que tenemos que reforzar todos los días. Emilio, el Verifacto y todo el tema de la facturación digital, ¿cuándo nos llega? Y eso supongo que va a afectar económicamente, un poquito administrativamente a las empresas. El próximo 1 de enero está marcado Sí. como el inicio de la obligación que tienen las empresas, si bien, si no recuerdo mal, hasta el 1 de julio se retrasa para los autónomos. Va, Que es según que es las grandes ya y Exacto, después... que es la obligación. ¿Qué es la factura electrónica? Pues la obligación de todo esto que hacemos una factura que todavía hay el 60% de los autónomos hacen facturas a través del Word o a través del Excel, pues se ha acabado con la finalidad de poder informar en tiempo y forma a la agencia tributaria, ese ente recaudatorio, etcétera, etcétera. Esto supone, a corto plazo, le va a suponer al autónomo o a la empresa un gasto en sistemas informáticos. Obviamente, de trabajar con el Excel, el Word, que lo puede llevar instalado, o una licencia Office, que en sí tiene un coste, pues, se están vendiendo opciones a través de programas de gestión, ERP, que pues te generan esa factura, y todo con la finalidad, lo que marca la ley
¿de acuerdo?, promulgada por el gobierno, es con la lucha del fraude, ¿de acuerdo? Con la lucha del fraude, al final, las empresas a día de hoy están obligadas cada mes, las grandes empresas cuando presentan IVA, tienen que enviar la facturación, enviar las facturas, el día de facturas, cada mes, ¿de acuerdo? Esto significa, pues, hay empresas que ya han avanzado, pero obviamente un pequeño autónomo que genera o tiene un pequeño negocio, etcétera, etcétera, va a tener que gastarse dinero en un sistema que esté reconocido, porque Verifactu como tal, ¿no?, es un sistema que necesita, pues, una firma electrónica o un certificado de seguridad, y todo esto supone inversión. Por una parte van a crecer también, hombre, los servicios de asesoramiento. Obviamente empresas van a ver cómo incrementa su facturación para el asesoramiento, pero en sí es una forma más de control. Luego cuando vemos, ¿no?, que, por ejemplo, el hermano de cierta persona se le considera, ¿no?, vivir en una zona o en otra, se considera un problema que no se tiene que investigar porque es demasiado complicado. En cambio, al pobre empresario, al pobre autónomo, se le obliga sí o sí, y como se vaya de madre, pues vamos a tener un problema. Bueno, o sea, otro negocio para vender programas, pero ya que pone obligación que nos regalen el programa, ¿no? No, pero eso es un problema. Y ahora cuando perdón, hago un inciso. Pero cuando estabas hablando de las empresas que liquidan su IVA mensualmente, es una aberración, yo lo hago, que se considere una gran empresa a partir de los 6 millones de euros. ¿Vale? Esto viene del año 1992 y no se ha modificado. Entonces, una empresa que factura 6 millones de euros no es una gran empresa. El límite se tendría que poner como mínimo en los 20 millones, porque tú le estás pidiendo a esa empresa que cada mes ponga dinero de su bolsillo, porque tienes la obligación de liquidar el IVA cada mes y tú no has cobrado el IVA de tus facturas, por lo cual es una sangría más para las empresas y me parece una aberración que el límite esté en los 6 millones de euros. Yo, que soy un poco neófito del tema, creo que quizás una cosa justa, y lo pongo en la mesa ya que sois todos doctos y estáis entendidos en la materia, sería lo justo que, ya que tenemos un sistema electrónico de facturación, que solamente liquidamos los IVAs que nos están pagando, claro, y que la deuda... Como en Francia. No, pero eso es un principio que aquí no rige. El principio de caja no rige. No rige el principio de caja, sino que sería lo justo, ¿no? Sí, pero es que, claro, la ley tributaria, el sistema tributario en España, pues está considerado de esa forma de decir cuándo se genera la obligación tributaria, no cuándo se recibe el flujo de caja. Bueno. Y no se va a cambiar, obviamente. Aquí hay muchas cosas que no se entienden. No les interesa, no les interesa. Esa palabra de que no lo vamos a cambiar, me gustaría que en esta mesa no se dijera más. Por una razón, porque si estamos aquí, levantándonos a las 5:30, 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Es para cambiar las cosas. Y yo digo con todo el cariño, ¿cómo se debería para cambiar ¿cómo las se debe cosas. hacer? Pero no vengo aquí a hacer la cháchara y pasármelo pipa con mis compañeros, sino si estamos aquí es por un objetivo y es para cambiar, y lo que está diciendo Remé, que me parece que es regeneración democrática. Yo creo que hay dos palabras que deben presidir esta mesa. La primera es desafección de lo político en nuestras instituciones. Y empezando, evidentemente, por autónomos y familias de pyme. No pymes, no. Las familias de las pymes. Que lo dejo más claro que el agua, el rollo este. Las familias de las pymes. ¿De acuerdo? Y lo segundo, remodelación completa de arriba abajo. Tenemos un sistema en decadencia porque somos incapaces de cambiarlo. Incapaces. ¿Alguien lleva algo encima de más de 40 años? ¿Alguien lleva algo aquí encima que tiene más de 40 años? No les interesa. La ropa, no les interesa. El coche, nada, tiene más de... O sea, cuando un sistema te falla, lo has de cambiar. Y no pasa nada. Tenemos un gran problema con los cambios. Nos cuesta una pasada cambiar las cosas. La burocracia. De los 10 papeles que te pide la administración, 7 ya los tiene. Por el amor de Dios, que son datos. Entonces, creo, sinceramente, que lo que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, fíjate las redes sociales como arden. Porque arden. Porque la gente está hasta las narices. Y la gente pide un cambio. Pero un cambio sistemático, con una remodelación completa de todo el sistema, que hace aguas por todas partes. Porque hace aguas la sanidad, hace aguas la justicia, hace aguas Rodalías y los trenes, hace aguas todo. La justicia más lenta que el carajo. ¿De acuerdo? Y no porque, repito, no porque tengamos jueces en precario, todo lo contrario, unos jueces cojonudos. ¿De acuerdo? Pero que se les ha desbordado la situación. Entonces, ha llegado un momento que la gente tiene que entender que tanta industria política no la puedes mantener, no nos da la vaca. La vaca no tiene tanta leche para mantener toda esta industria y no pasa nada. Y por lo tanto, y pongamos a gente que sepa al frente
de los organismos. Remei sería una mujer bestial al frente de empleo, porque ¿cuántos cientos de empleos ha generado Remei? Ya sabe de qué va, sabe lo que se necesita, pero no tan solo por lo que pueda significar, sino por lo que representa su familia, porque al fin y al cabo ahí dentro ya tiene otra familia más de gente que tira del barco, que cada mañana sale a navegar. Y es un ejemplo a seguir. Yo a Remei, de verdad que la pongo con un reconocimiento social en mayúsculas por todo el valor añadido que le da a la sociedad, la riqueza que genera. Que parece mentira que tengamos que estar escondidos. Fijaos en el dato. Es normal que tengamos una antigüedad del parque automóvil de 15 años. Es tremendo. 15 años, 14,5, a la cola prácticamente de la Unión Europea. Pero es que no nos damos cuenta de que invertir en pobreza solo nos genera miseria y que tenemos que hablar en otro relato. Yo a la gente le digo, ¿es consciente del país que podríamos tener si estuviéramos bien gestionados? Si aparcáramos las cuestiones ideológicas y políticas ideológicas y nos centráramos en mandatos de gestión con gente que tuviera idea de lo que hace. Este país en 2 años lo pones a pleno rendimiento. Es una vergüenza, Isidro, una vergüenza que no tengamos pleno empleo. Mira, si es sencillo, haz crecer las pymes al 50%, las familias de las pymes y los 50%, pleno empleo, mejorando los salarios. Pero es que no saben. Si el problema es que no saben, Isidro, no saben. Y por lo tanto, apartaos y poner a gente que sepa y sea valiente. Se necesitan una reforma. Y yo creo que en estas elecciones, y es fundamental, Juan Carlos estarás de acuerdo conmigo, y Ramón también seguro, que se entra una reforma constituyente. Sí, totalmente. Necesario. Totalmente. Y perdóname. Sí, pero en esa reforma, no solamente debiéramos de reformar la administración, que también, hay que cambiar también nuestra sociedad. Estamos en una sociedad carente de valores, ¿vale? Entonces tú me dices, generación al 100% de empleo, pero si la gente no quiere trabajar, perdona, la gente no quiere trabajar, los jóvenes, muchos no quieren trabajar, ¿eh? Y si al final están en un empleo, la mayoría de veces se cogen bajas de larga duración, permisos cada 2 por 3, porque claro, nos han aumentado los motivos de permisos remunerados. Tenemos una sociedad que la tenemos que cambiar. Hay que enseñarle a la gente que las cosas es a través de la meritocracia y del esfuerzo. Y eso es un cambio generacional. Por desgracia tenemos ahora una generación que ha vivido del papá Estado y que cobra una subvención por aquí y una ayuda por allá, y eso hay que cambiarlo. Y hay que enseñarle a la gente que se tiene que esforzar en su futuro. Porque vamos a ver, nos hemos planteado con todos estos jóvenes cuando tengan 50 años, ¿qué será de sus vidas? No te vayas tan bajo. Te lo aseguro Sí, que sí. yo tengo mucha gente trabajando y lo vivo al día a día. Hay que reformar la mentalidad de nuestros jóvenes y enseñarles que la vida requiere esfuerzo, requiere valores, porque si no esto va a ser un desastre. Podemos hacer los cambios que quieras, pero empecemos por la disciplina. Requiere disciplina. Y el Disciplina. problema que tenemos es que la principal asociación de maestros de Cataluña tiene a su presidenta paseándose por las televisiones de este país diciendo que, claro, que ostras, que la palabra disciplina le produce mucho rechazo. Porque, claro, la disciplina significa que de entrada un silencio. Oiga, yo no sé qué político dijo esto, pero dijo que si en España cada persona se dedicara a guardar silencio, a estudiar y hablar solamente de lo que sabe, podría aprovechar, se crearía un silencio nacional que podríamos aprovechar todos para estudiar. Pero claro, es que para estudiar no hace falta solo motivación. Cuando no hay motivación, porque cuando yo estoy muy cansada, no tengo motivación, lo que tengo que tener es una disciplina para aprender, para forzarme a levantarme todas las mañanas, a trabajar y aprender. Y eso, el sistema educativo, lo que decimos, todo va ligado. El sistema educativo no lo está promoviendo. Todo va ligado. Quieren a nuestros niños ignorantes, quieren a nuestros niños con muy poca capacidad de afrontar la frustración. Lo que decía Ramón, es que esta generación lo que pasa es que está frustrada, pero no es que esté frustrada, hay muchas generaciones que han estado frustradas. Anda que no te debe frustrar no poderle dar de comer a tu hijo porque acaba de pasar una guerra civil.
pero tenían capacidad de afrontar la frustración. Hoy en día hablamos de la intolerancia a la frustración como quien habla de la intolerancia a la lactosa. Hace 40 años había muchas más oportunidades que ahora. Sí. Ahora levantar una empresa es prácticamente imposible. Es imposible. Yo a los jóvenes, si me permite, Remey, porque me imagino que habrá muchos jóvenes escuchando. Yo creo que el problema que tiene la juventud ahora misma es que no tiene esperanza. Claro. No, Primero, que no tiene ningún modelo. Es decir, si el modelo tiene que ser la imagen del gobierno actual, que es la putrefacción absoluta, con unos casos de corrupción que cuando abren el televisor se encuentran ahí imputado, imputado. Corrupción por Y, todos y lados. este es el modelo a seguir. Será el modelo de que me tengo que largar de aquí cuanto antes, porque esto es una vergüenza. Acceso a la vivienda, pero ¿qué joven se va a tener? Ahora lo que aspira a un joven, pero ya te hablo de un médico, un médico residente que entra en Barcelona, lo que puede aspirar es a compartir una habitación. Esta es nuestra realidad. Entonces lo hemos poner encima de la mesa. Y luego los salarios. Mira, Remey, yo estoy convencido de que si lo que pagamos de coste de empresa, ¿de acuerdo?, se lo pudiéramos entregar directamente al trabajador para él, vendrían a trabajar, perdona la expresión, como el flautista de Amelín. Lo que pasa es que... un creo que 33% es importante. Claro, es que es una locura. Esa renta disponible de la que podría disponer el trabajador y que tiene que ir, lógicamente, a contingencias que se llaman sociales. Pero tú cuando ves que los servicios públicos, como bien dice Del Río, no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces dices, pero ¿yo para qué pago impuestos? O sea, esta absoluta, yo te diría, bomba atómica en impuestos. Pero ¿y qué recibo a cambio? O sea, listas de espera que son infinitas, que la gente ahora los problemas que se muere antes de que le den el diagnóstico. Bueno, por eso habéis visto los anuncios de Televisión Española sobre la renta y lo que tú... Con lo cual, a los jóvenes vamos a darles esperanza. Claro. Y vamos a decir que si nosotros fuéramos capaces de iniciar una remodelación completa y a gestionar esto que tenemos y a administrarnos de otra manera, tienen futuro y tienen un futuro espectacular. Es decir, fíjate en el campo de la medicina, posiblemente los mejores médicos de la Unión Europea están aquí, los arquitectos están aquí, la farmacología está aquí, la gastronomía está aquí. Es decir, nosotros tenemos la rehostia de talento. Pero si tú al talento lo único que haces es triturarlo, machacarlo, inspeccionarlo, controlarlo, meterle allí la soga, ¿sabes lo que hace el talento? Se larga de aquí. Y eso es un drama para nosotros. Bueno, los países de nuestro entorno encantados, ¿eh? Yo creo que tenemos carencia, ¿eh? Carencia. ¿Lo formas? Bueno, pues ahora que habláis carencia de talento. Ahora que habláis de talento, los nuestros se marchan, pero afortunadamente estamos importando mucho talento. Sí, según nuestro presidente, estamos importando mucho talento. Muchísimo. No es cierto. ¿Eh? No es cierto. Sí, Bueno. sí. Y menos en sanidad. En sanidad vamos a tener un problema a la vuelta de 10 años súper importante, porque la generación de todos esos médicos crack que hemos tenido, por lo menos aquí en Cataluña, se jubilan y no tienen un relevo generacional. Y vamos a tener un problema, y de hecho ya lo tenemos, la calidad de la medicina en estos momentos no es la misma de hace 30 años. O sea que, y en educación, 3/4 de lo mismo. Es que realmente hay tantos temas para hablar y para que la sociedad se dé cuenta de que no se está gestionando bien nuestro país, que es terrible. No ha pillado mi ironía. No, es terrible porque no ha pillado mi ironía. Remey no está viendo. Es nueva en el programa y me ha pegado una bronca. No es cierto. Pues, no está viendo. Para el presidente, sí. No está viendo que la diversidad es realmente la riqueza. Claro. Porque tienes que ponerte las gafas de la diversidad. Llevas unas gafas muy bonitas, pero las gafas de la diversidad no las llevas puestas, entonces no eres capaz de ver esa sutileza. Seremos más pobres, sí, pero más diversos. Y más buenas Y eso nos hace más buenas personas. Y escúchame una cosa, no pasa nada si te estás muriendo de enfermedades y epidemias que hace 2 siglos que estaban erradicadas. No pasa nada. Porque, ¿sabes? Porque la bondad en tu corazón va a curar cualquier enfermedad, sobre todo la peor de todas, que es el fascismo. Sí. Porque si tú eres bueno, aunque te mueras de hambre, no eres facha. Y eso es lo mejor que te puede pasar, Remey. Entonces tú debes vivir en esas premisas. Tú debes cambiarte esas gafas tan buenas y tan bonitas que llevas, ponerte las gafas de la diversidad y entender que debes dar gracias, no a Dios, no, sino a Pedro Sánchez, de no ser facha. Claro. Gracias a Pedro Sánchez por no ser facha. Porque esa es la peor enfermedad que hay en el mundo. Da igual si le metes chinchetas a los pobres ciclistas. Da igual si vas a protestar delante de un supermercado que no pinta nada en nada. Pero eres buena persona. Exacto. Y si eres buena persona, estás libre de todo pecado y entrarás en el cielo. Mira si es buena persona. Mira si es buena persona Pedro Sánchez, que no convoca elecciones para no hacernos perder el tiempo. Es verdad. Porque la oposición
no se merece este país. Y por lo tanto, sin presupuestos y por sus narices, él sigue gobernando por hacernos un favor. Es que No pierde el tiempo, yo no tengo... no pierde el tiempo con los presupuestos porque esto paralizaría el país. Claro. Claro, Es que evidente. mira nuestro amado líder, En mira por realidad, nuestra mira salud. por nosotros. Mira por Pero bueno, nosotros. Es que yo no tengo claro que la oposición vaya a ser mejor que lo que tenemos No, ahora, no, no. ¿eh? Bueno, ahí también. Ojo, ahí porque también. cuando se gobernaba lo que se decía luego no se lleva a la práctica Pero pensar tampoco. una cosa. O sea, la mentira se ha institucionalizado Bueno, y no la pasa nada, la no hay partitocracia- consecuencias. La partitocracia se ha cargado el país y no se olviden Sí, y tengan sí, sí. claro que hablamos de la política antigua, de la derecha, de la izquierda, del progresismo, del comunismo, del capitalismo, pero acuérdense que todo esto forma parte de un circo que gobiernan personas que están mucho más arriba, que son los poderes económicos de este planeta. Y todos comen de la misma mano, en azul, en rojo, en verde y tal. Lo que hay que hacer es, aparte de la regeneración política y democrática, hay que hacer una regeneración del sistema que veníamos muchos días hablando. Y de lo que veníamos diciendo, del talento, que se nos va el talento de verdad y nos vienen muchos corredores de bolsa, que es la manera de decir los carteristas cuando corren. Pillan la bolsa y salen corriendo. Corredores con bolsa. Sí, estamos Con bolsa. potenciando mucho el Sí, tema sí, a mi financiero. hija con le los han robado corredores de 3 bolsa. veces el móvil, tú. Corredores de bolsa en el Bornes. No hace falta ir a los No, drones, es que ¿eh? saldrá provocando, saldrá enseñando el móvil Sí, tu pero hija. saldrá ¿no? con el teléfono en la En mano. Barcelona- Tendrá la cara dura de salir Sí. con el teléfono en la mano. Exacto. Claro, es Y que encima de que sea un iPhone. es que los Fijaos- padres es fi- culpa de los padres que los sacan Totalmente. así. Fijaos que provoca la persona, perdona, pero dice, Perdona. no, es que provoca la persona que lleva el iPhone, provoca la persona que va hablando de sus ideas libremente y provoca la persona que se pasa por un barrio de una nacionalidad X enseñando más carne de la normal. ¿Pero que se hemos vuelto locos? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, delincuentes a la cárcel o a su puto país. Y que nos dejen tranquilos. Pero ya. vamos a ver. A su país. Dices que delincuentes a la A su cárcel. país. Delincuentes a la... Los nuestros a la cárcel. Delincuentes- Y los otros a su puto país. Delincuentes- Me dejen en paz de una vez. coño. Cálmate que estás un poco fascista. ¿Cómo vas a llenarla? Si llenamos las cárceles de delincuentes, vaciamos el Parlamento. O sea que, También, bueno, no, sí, estoy a favor de eso. Sí, sí, sí. estáis nerviosos, oye, de Firmo, verdad, firmo, ¿eh? firmo, El sí. calor, el calor. Ha dicho un tema interesante, ¿eh? Sí, Muy sí. interesante. Bueno, Claro. pero ya hay un tema que me gustaría introducir porque tú me lo propusiste, ella también, y acabaremos el programa. Y llevo ya muchos días intentando entrar en el tema, que es delicado, porque uno de los problemas que tenemos, y me gustaría que en este programa, igual que decía Daniel, no digamos más, esto no se puede cambiar, si estamos aquí es para cambiarlo. Hay una cosa que es el fundamento básico de los problemas, el fundamento básico de las guerras, el fundamento básico de la marginación. Es no generalicemos. Antes tú, Remey, decías, es que no queremos trabajar. No, hay que decir, hay mucha gente que no quiere trabajar, porque hay mucha otra que sí quiere trabajar. Entonces, cuando empezamos a especificar y a señalar, es cuando empezamos a solucionar y a tratar los problemas correctamente, porque si metemos todos en la misma bolsa, caemos en la trampa del sistema. El sistema que dice, usted es de derechas, por lo tanto es fascista, por lo tanto a usted le gustan los toros y por lo tanto usted es no sé qué. Oiga, hay gente que es de derechas y no le gustan los toros. Hay gente que es de derecha y no es fascista. Lo que pasa es que en estos momentos el fascismo está extendido en ambos lados porque el origen del fascismo, nos recuerdan ustedes, que es el propio comunismo. ¿Vale? Este es el auténtico origen. O sea que tenemos el autoritarismo, es fascismo, se venga de un lado o venga del otro. Entonces no generalicemos. Entonces cuando tenemos que abordar un tema tan específico y tan delicado como es la inmigración, tenemos que diferenciar los tipos de inmigración. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, un periodista en alguna rueda de prensa en las cuales yo he participado, o bien dando el mensaje o preguntando, hay una trampa. Y es lo que muchos periodistas, a muchos políticos, Daniel lo sabes también, te hacen una pregunta para que sea sí o no, blanco o negro. Es que te preguntan, ¿y usted qué opina de la inmigración? Entonces tú puedes caer en la trampa de entrar, si tienes ideología o tienes alguna manera de pensar, en responder inmediatamente. No. Lo que hay que hacer es analizar la pregunta y decirle, perdone, ¿de qué tipo de inmigración quiere que hablemos? Claro. Ahí está el problema. Ahí está. Entonces ahí dijimos, mire, porque claro, no todo el mundo que viene de fuera roba, no todo el mundo... Evidentemente Yo que conozco no. gente, precisamente en Marruecos, que son albañiles y se dedican, rezan en su casa, cumplen con su trabajo, trabajan súper bien y además son los que represalían a los que no están viniendo. Y yo tengo charlas en la calle con gente que me encuentro
incluso gente que duerme en la calle, pero ¿de dónde vienes? Y tal y cual. Y ellos mismos te dicen, mira, yo he venido, pero aquellos de allí que acaban de robar los han traído. Yo creo que ese es el verdadero problema, la incentivación de la inmigración ilegal, y ahí vamos a analizar el porqué de todo esto. Yo creo que por un lado hay intereses electoralistas, luego hay intereses de generación de caos, porque en el desorden después vendrá la solución, porque olvídense que a nivel planetario, a nivel global, nos están generando problemas para luego aportarnos soluciones. Y todo este progresismo y toda esta libertad que nos están dando, luego será una absoluta represión. Sí, pero fíjate, escuchando el audio que has puesto de Yolanda Díaz, en ese relato, el único interés que tiene Yolanda Díaz es de confrontar. Y de confrontar a la clase trabajadora con lo que ella llama los jefes, las grandes empresas. Pero fíjate que intenta huir del relato de las familias, de las pymes y de los autónomos. De ese relato intenta huir, que representa el 70% del empleo. Y ahí se equivoca, ahí Yolanda Díaz se estrella por completo. Yo creo darle una herramienta a la gente para que podamos medir la evolución y cómo vamos, entre comillas, saber si hacemos bien o hacemos mal las cosas. Fíjate, esto no lo explica nadie, pero desde el punto de vista del empleo, lo que tendríamos que tener es un registro que hablara de las microempresas, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas y las grandes empresas. Y cuando alguien, un ministro, ministra, acceda a un lugar de responsabilidad, pues decir, pues mira, yo tengo 1 millón de micros, 1 millón de pequeñas, 1 millón de medianas y 50.000 de grandes empresas. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que si tenemos, pues yo qué sé, 100.000 micros, pasen de aquí 4 años a tener 300.000 pequeñas. De las 300.000 a 1,5 millones de medianas. Y de grandes empresas, pues que eran medias, pues en vez de 50.000, a ver si podemos tener en 4 años 100.000 empresas. Ahí sí estás haciendo bien las cosas. Ahí es cuando yo tengo que salir y decir, oye, tenemos un ministro o ministra acojonante. Realmente está poniendo el desempleo a niveles de la Unión Europea, que tendríamos que estar en el 5 o en el 6% de paro, ¿de acuerdo? Pero que los parámetros por los cuales podamos evaluar la creación de riqueza no sea el desempleo, porque el desempleo, quiero recordar que los países más pobres, especialmente en Argentina en nuestros últimos años, tenía un desempleo del 7%. En Indochina trabaja todo el mundo. La Unión Soviética, Rusia, perdón, están al 3-4% de paro. Es decir, lo que pasa es que los salarios no dan para vivir y la gente, lógicamente, tiene una ciudad completamente pobre. Yolanda Díaz intenta hablar de la tasa de creación de empleo o la tasa de... Yendo a la última de la Unión Europea, que va a la última, es que manda narices, ya lo hemos dicho en muchos programas. Pero que la gente se olvide de ese relato. El relato tiene que ser la trazabilidad de cómo hacemos crecer esas empresas con también un único objetivo, un pilar, y es mejorar los salarios de la gente. Pero si las empresas hacen aguas por todas partes, que están al borde de no sé cuántos cierres, porque Yolanda Díaz también bate en su periodo el récord de cierres de empresa, sobre las series históricas. O sea, imagínate los récords que tiene esta señora, que por eso le pedí la dimisión en el ulterior programa. No, es que no le puedo pedir otra cosa, pero primero, no nos vas a confrontar, Yolanda Díaz. Las familias de las pymes y los autónomos estamos completamente unidos. Y cuando la gente nos dice en las redes sociales, ¿y ahora qué hacemos? No, lo que estamos haciendo, unirnos. Jamás hemos estado unidos. Quiero recordar que la gente se ha olvidado que hace 6 meses, con el tema de la reforma de la jornada laboral, todo el mundo decía, Isidro, que no lo íbamos a conseguir. ¿Cuánta gente me dijo, Daniel, esto lo van a aprobar? Digo, ya verás tú la que se va a liar aquí y esto no se va a aprobar. Y nos mantuvimos firmes, tirando para adelante con todo. ¿Qué respuesta popular tuvimos, Isidro? Fue masiva, fue multitudinaria. Fue un tsunami de gente diciéndonos, ponga usted día y hora para hacer un paro empresarial por primera vez en democracia. Ya está bien, que la gente está harta, hombre. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente lo que estamos haciendo, que es unirnos. Y en las próximas semanas voy a hacer un anuncio, ¿de acuerdo? Sí, además lo haremos desde la hora vikinga, para que la gente sepa que sí, que nos vamos a unir. Y que vamos a crear un instrumento jurídico para la unión de las familias, de las pymes y los autónomos por primera vez. Y avanzar en una propuesta que nos ponga a todos de acuerdo para que no volvamos a ser ninguneados jamás, nunca más, en democracia. Pues esperamos que sea así. Bueno, antes de terminar el programa, porque nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos a introducir el tema. Por favor, Pati, además a colación con un apunte que nos hacía para el programa Carlos, hagamos una introducción de ese tema del Islam y Carlos de la inmigración, ¿vale? Porque eso, estamos hablando de empleo, que nos falta empleo, nos falta gente que quiera trabajar, pero traemos gente que realmente
lo que está viniendo, trabajar, viene más que nada a gastarse lo que queda de las pensiones, si es que queda algo. Entonces, ¿qué me decís al respecto, por favor? Bueno, dentro de que es verdad que habría que distinguir los tipos de inmigración que hay, si es legal, si no es legal, si vienen a trabajar, si no vienen a trabajar, hay una cuestión que es muy importante, que es que a trabajar, a no trabajar, pues lo suyo es que vinieran a trabajar, pero también lo suyo es que vinieran a integrarse, porque es que si alguien va a una tierra que no es la suya a mejorar su vida, pero no se integra, no va a mejorar nada, no inmigra, lo que hace es colonizar. Y esta izquierda woke, que es tan contraria, ¿no?, a todos los procesos de colonización, que tiene demonizados a los Estados Unidos, que tiene demonizado al Imperio Británico, que tiene demonizado básicamente a todo Occidente, precisamente por esa cultura de la colonización, quizá por una especie de vergüenza propia del propio pasado, está permitiendo la colonización de nuestros estados, de nuestra sociedad, que mejor o peor somos herederos de una cultura de la Ilustración, de una cultura de los derechos humanos, que no se está respetando. Toda esta gente que habla de que, claro, que es muy respetable lo que está pasando en Palestina, y es muy respetable que haya un grupo terrorista que se está defendiendo porque, claro, están violando sus derechos humanos. Quiero recordarle que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en contrapartida, en 1997, existe una Declaración de Derechos Humanos del Islam, que dice que los derechos humanos en los países de mayoría musulmana estarán siempre sujetos a la Sharia. Habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero claro, si va primero a la Sharia, las mujeres no son iguales a los hombres, no tienen las mismas libertades. La Sharia implica una serie de castigos morales y castigos por pecados morales, como es la apostasía, es decir, la libertad de culto ya no existe, que incluyen la lapidación. La pena de muerte. La pena de muerte, sí, pero la pena de muerte, una cosa es que te fusilen, que otra cosa es que te pongan una inyección letal, y la otra es que te maten a pedradas, porque te hayan violado, por ejemplo. ¿Vale? Esto es grave. ¿Vale? Dirán, bueno, es que claro, es que el cristianismo también es una religión y ha sido muy... Mire, ¿es cierto? Porque por Cristo, por la Iglesia se han cometido atrocidades, pero es que la propia religión cristiana lleva como una de sus insignias a lo que es del César, a lo que es de Dios, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Islam es más que una religión, es un programa político, porque lleva implícita la teocracia, la no separación del Estado y la vida religiosa. La vida religiosa lo lleva todo. Entonces, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a integrarnos todos, vamos a respetar la libertad de culto, pero que la libertad de culto de unos no se coma la libertad en general de los otros. Quiero recordar que en árabe no existe la palabra libertad, sino que existe algo parecido, o sea, lo más parecido que existe es una palabra que su traducción es más o menos la de liberto, la de esclavo liberado. Ojito con lo que dejamos entrar, las ideologías que dejamos entrar, amparándonos en los derechos humanos y en lo buenísimas personas que somos, porque no hay reciprocidad muchas veces. Este tema aprovecharemos que dentro de unos días, el 1 de octubre, pasamos a 3 horas de emisión y vamos a dedicar temas muy monográficos con expertos y para poder tener un coloquio muy específico, porque son temas donde hay que profundizar. Deja de ser ya un coloquio, deja de ser ya una charla, deja de ser temas muy importantes donde entramos a una reflexión mental y con mucho criterio, que lo que estamos perdiendo es esa manera de pensar, de reflexionar. Vamos a intentar recuperar para ser justos, porque si no ponemos etiquetas y no pensamos lo que decimos. Creo que tenemos que profundizar, porque además el otro día Pedro Reverté ya lo decía en televisión y lo ha dicho varias veces, que hay gente que sale de sus países para buscar una mejora, pero no se dan cuenta que están exportando de lo que huyen. Claro.
Entonces no solucionan nada y ellos mismos caen en su propia trampa, traerse sus propias costumbres, que es precisamente de esas represiones que salen huyendo. Entonces, Pati, gracias por la reflexión, porque es un tema muy profundo que quiero que sigamos hablando y lo haremos en los próximos programas y dedicaremos, además, invitaremos a gente que practica el Islam, invitaremos a gente que está relacionada con Israel, que está relacionada con Palestina, porque que nos den su opinión desde primera mano. Carlos, queda pendiente seguir hablando de la inmigración. Hemos hablado de muchas otras cosas, pero la inmigración no da tiempo. Pero sí que antes de marcharnos y aprovechando que está Javier y que tenemos a Remy convidada, que planteáramos los fundamentos también para un próximo programa, y Daniel, de hablar precisamente con profundidad de la muerte civil y de la regeneración democrática. Creo que son dos temas importantes para tratarlos en un debate único y exclusivo de ese tema. Remey, has venido hoy tu primera vez. De todas maneras, al principio ya has planteado lo que te iba a preguntar ahora, que era la necesidad de la regeneración democrática, pero quiero ya que terminaremos con este punto, con este programa contigo. Dinos qué claves son las que realmente nos justifican esta regeneración democrática en el momento que estamos viviendo ahora, con tanta confusión y donde todo el mundo tiene muchos derechos, pero realmente nos estamos quedando sin libertades. Pues sí, hombre, yo creo que esta regeneración, como he dicho antes, social y política, en primer paso, yo lo que haría es cambiar, que lo tienen que hacer, la ley electoral, tanto estatal como aquí en Cataluña, donde una persona sea un voto, ¿vale? Porque si no, esas minorías en pueblos y tal, bueno, son muy manipulables, ¿no? Una persona, un voto. Después, algo que es súper importante es crear un portal de transparencia sencillo, donde cualquier ciudadano pueda mirar qué están haciendo sus representantes políticos. Hay que hacer una reforma de la administración. La administración realmente la tenemos masificada, pero no es rentable, ¿eh? De hecho, bueno, el otro día se quejaban, ¿no?, de las bajas, la cantidad de bajas que tiene la administración y que estamos pagando todos. Hay que hacer una administración eficiente. Hay que cambiar, por ejemplo, que muchos funcionarios, los nuevos sobre todo, porque con los antiguos no lo vamos a poder hacer, no sean funcionarios, sino que sean contratos laborales. Y sobre todo en educación. En educación, para mí es fundamental que los profesores tengan contratos laborales. Y si lo haces bien, te quedas, y si no, te vas a la calle. Porque tenemos unas carencias en comprensión lectora, en matemáticas, que es una vergüenza. Entonces, yo creo que tenemos que tener profesores buenos, cualificados y contratos laborales. O sea que la regeneración democrática pasa por la educación. Evidentemente. Bueno, pues vamos a despedir el programa. Javier, no te tires de ninguna escalera más, por favor. Querido, voy a intentar cuidarme un poquito más, sí, pero es que tal como están las cosas, no es para menos. Bueno, el vendaje te favorece, ¿eh? Sí, Tiene las piernas muy bonitas, sí, ¿eh? Eso es verdad, Javier, gracias por estar aquí. ¿Quieres hacer algún apunte antes de despedirnos? Muchísimas gracias a todos vosotros. No, pues nada, que desde aquí, que los vikingos intentamos que este país pues resurja un poquito sus cenizas, lo cual nos va a costar. Pero oye, aquí estamos y poco a poco podremos hacerlo concienciando a todos los ciudadanos. Que los vikingos y las vikingas somos aliados del ave fénix. Pues venga. Emilio, gracias por estar aquí, por acompañarnos. He hablado poco, pero Todo gracias placer, a Dios vikingos. o gracias a quien sea, el universo conspira y nos van a dar una hora más de emisión. O sea que te espero en los próximos programas para dar mucho catacunga. Catacunga. Gracias, Emilio. ¿Algún apunte? Nada. Desearos una feliz semana, vikingos. Gracias, Emilio. Juan Carlos del Río, un placer el estreno contigo, con usted, por su sabiduría y por acompañarnos haciendo esos apuntes magistrales que han enriquecido tanto el programa. Solamente decir que hay esperanza y que tarde o temprano aparecerá algo o alguien que dirá hay que cambiarlo todo y lo vamos a cambiar. En eso estamos. Pati Rodríguez, amiga mía, esa clase que tienes. Es la francotiradora del programa. Habla poco, pero cuando dispara hace unas dianas, hacen pupa. Tira al plato. Bueno, vamos preparando ese programa especial sobre el Islam, donde invitaremos a participar a personas que tengan criterio, porque esos que generalizan y acusan y señalan no los queremos. Y sobre todo, que nos dejen hablar y nos respeten nuestra opinión. Ramón Sule.
Què passa? Què passa? Ja s'ha acabat el programa? Què passa? Ja s'ha acabat? Què passa? Ja s'ha acabat? Fascista, que eres un fascista. Ya se ha acabado el programa. Yo a mí me faltan horas aquí, ¿eh? ¿Sí? A mí me faltan No, horas. ya lo sé, si hemos cogido 3 horas para ti. Bien, ahora sí me gusta. És que quan parla el Ramon és que ens quedem curts. Quedem tots així. Remei, fixats. moltes gràcies per venir. Sé que ha sigut curt i intens, però la ràdio amb No. nosaltres és corto Bé. y intenso. Molt bé, molt bé. Es como un café ristretto italiano, pequeñito pero muy intenso. M'ho he passat molt bé. Però i agraïm la teva presència. igualment. Y Jo amb con vosaltres. apuntes muy interesantes, Daniel. Nos has presentado a otra guerrera. Bueno, yo creo que hoy has tenido 2 perfiles absolutamente extraordinarios y que nos van a acompañar en este viaje vikingo. Seguimos creciendo y por lo tanto, oye... Aún quedan remos en el barco. ¿Eh? Aún quedan remos No, en el barco. y los que vendrán, evidentemente, pero mira, yo hago aquí el apunte. Vamos a intentar no perder la esperanza, ¿de acuerdo? Queda mucho camino por hacer, pero sobre todo desconectarnos de lo político para devolver la libertad al pueblo. Es muy importante que seamos conscientes de esa realidad y que nos dirijamos a una remodelación completa del Estado de arriba abajo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Estamos en RC, en el 106.9 de la FM, y nos despedimos hasta el próximo miércoles, Día de la Mercè, que haremos programa especial también, y que sepan que ya tenemos 3 Dràcars, son los barcos vikingos completos de contertulios. Empezamos 4 más el presentador y ya somos más de 25 contertulios que poco a poco irán conociendo. Muchas gracias y no pierdan la ilusión, no pierdan la esperanza, porque tarde o temprano nosotros ganaremos. Vikingos, vikingas, ¡Cataclunga!